Suscríbete a la Panterita. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Luis? Buen día, Arturo. Saludos para todos. Bueno, ¿y el miércoles? Así es, el inicio de la temporada oficial. Olimpia Emiliano por el primer trofeo del año. ¿Y quién asegura a Olimpia? ¿Vos la asegurás? Yo sí. ¿Y así es? Olimpia que el otro día presentó a dos de sus caras nuevas en el equipo titular y que me parece se perfilan para arrancar ante Emiliano. Hablamos de Barreto, que a mí me gustó bastante como jugante guaraní, y Bruera, que también tuvo una actuación interesante. A mí no sé cuál me gustó más. Me gustó muchísimo Junior y ojalá que en los partidos oficiales siga jugando así, pero espectacular la forma que entró, y Bruera también, un gran trabajador, un tipo que se entendió. Derly González parece que tiene afinidad demasiado con él. el concepto de eloquioso para los jugadores. De Junior, A mí Barreto me gustó mucho. Sí. El Bruera quizás le faltó tener más situaciones de gol, pero jugó, cumplió. Habría que ver un partido oficial. No, Tenés eso razón, eso sí, tenés después razón. otra cosa. El amistoso es una Claro. cosa, el oficial es otra cosa. pero yo Habría que ver la Bruera en partido oficial. hay que ver, y yo Porque- voy por Ameliano, no por una cuestión de gusto ni nada, sino que me parece que tácticamente una final de un solo partido, el 0-0 le sirve, el 1-1 le Pero sirve así para como penales. fácil, ya Digo nomás. dijiste, ese discurso que así le sirve. En la cancha hay que ver, campeonato oficial. Partidos oficiales. Sí, diferente. A todo Y- lo que vimos en los amistosos ahora. Y cancha queda en el llena, olvido. se cambió Hay una racha de partidos de Sudamérica, me acuerdo que en la previa jugó 5 o 6 partidos, ganó todo, llegó la Verde, no aportó. Sí, No. porque el norte y todo va a estar lleno de olimpistas probablemente, ¿verdad? Porque Tacuarí, Ameliano va a ir al sector de preferencias. Y de ahí no se queda, va a ser visitante, purete. Purete. Totalmente visitante. Purete, hermoso va a ser. Me quiero ir al partido. Hablé con Nayo Caballero, ya me dijo. ¿Qué te dijo? Trae tu carnet y vas a pasarme. Y vos tenés No que- tengo. Entonces no puede pasar. Entonces le dan información a ustedes, porque ustedes son, bueno, vos sos panelista, Vito es periodista. No está en otra frecuencia. El niño Jorge será que me va a atender si le pido. Él es presidente del círculo de periodistas. Ahora no le vaya. Molesta. ¿Sabe qué tenés que hacerle y pedirle? Bueno, después. ¿Saben que se une a la APF? No, yo no. Vos no sé periodismo. No, yo no. O sea, sí hago, pero no sé, Y si sinceramente. alguien No te sé. pregunta cuándo salía acá, ¿es cierto eso, Vito? ¿Qué le decís? No sé, le voy a decir. Que no sabe quién es. Y atendé bien lo que voy a decir. Se suma, Arturo. ¿Cómo Se eso? suma en un departamento. Oscar Ullón, bienvenido Arturo. Sao Dani dijo que Olimpia es candidato a Libertadores. ¿Qué opinión se te merece? Dice. ¿Vos? No me acuerdo. No me acuerdo. Y ahora que. Racing juega la Copa Libertadores. Racing sí. Y Racing para sí. una persona, no sé si es mago, que es brujo, digo que los que van a llegar lejos son Racing y Olimpia. En la Argentina. Hay grabación, dice Oscar Ullón, chismoso. Sí, hay grabación Que seguro. es lo que pero- vos dijiste, Y dice. por eso no creo que haya dicho. Porque. Hermano Panayo Caballero, ¿quién se suma? Te atendé bien. Palo bonito. Podría ser departamento de árbitro, Arturo, como No. colaborador de Ever. Fernando Villasboa, gerente licenciado APF, estamos operando 25.500 entradas vendidas. Hay que apurarse para no quedarse afuera del primer evento grande del año, Supercopa Americana Olimpia. Tenemos preferencia A, de Albirroque era del norte. Vos tenés a Fernando Villasboa, llámalo vos. 25.500 personas. Se va a llenar, Arturo. La gente ávida, ¿eh? Sí. La gente necesita ver fútbol por lo visto de vuelta. Y aparte un partido que decide un campeonato. Sí. Por eso se le da la trascendencia. Pasó Olimpia. mucho tiempo del último partido oficial. Sí, el último fue justo ayer, estábamos recordando el 13 de noviembre, una semana antes de que arranque el Mundial. Pasaron 2 meses y 10 días, más Sin de 10 fútbol. días, sin fútbol aquí en Paraguay. 2 De meses. primera división, después hubo interligas, hubo otros torneos, pero de primera, el 13 de noviembre fue el último partido. Después empezó el Mundial y ahora se da este retorno después de más de 2 ¿Quién? No, meses. está picholeando vos. ¿Quién con nadie va a trabajar? Te estoy dando. No sé. Ah, ahí va a entrar Y entonces. te estoy dando toma bandeja. Le entrevistamos muchísimo, siempre fue muy atento. Nayo Caballero. No sé. Ay, ¿Y dice. después quién es? Tiene que ver obviamente con la seguridad, Que nos ¿verdad? atiende siempre. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día. Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola equipo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, contanos, Fernando Villasboa. 25.500 entradas ya vendidas para el miércoles, veo.
Así mismo, 25, para ser preciso, 25.773 entradas hasta el momento. La verdad que tenemos un gran movimiento de entradas, entendiendo de que empezamos a vender el martes pasado y también entendiendo de que el jueves o el viernes, no recuerdo muy bien, habilitamos Norte para la hinchada Olimpia, así que un gran movimiento y calculamos que para este miércoles ya estarían completamente agotadas. ¿Y cuántas entradas vos pensás que se pueden vender a este paso? Y a ver, hoy estamos a 25.700 entradas aproximadamente. Imagino que estaremos llegando fácilmente a las 29.000, 30.000 entradas vendidas. Quiero Fácilmente. pedir un favor, Fernando. ¿Te podemos llamar en el hecho actualizando y luego a la noche en Telefuturo? Sin problema, claro que sí, señor. Nosotros estamos para servirle, sin problema. Especialmente los puntos donde, como, por ejemplo, los menores pagan. Los menores de edad no pagan entradas, o sea, los menores de 12 años no pagan entradas, excepto en los lugares, en preferencia y en Viva Albirroja. En esos lugares sí pagan entradas porque son butacas numeradas. No, Ya parece. sea en plateas, graderías, no pagan entradas. Cuanto más informemos correctamente nosotros y a través Totalmente. tuyo mejor. Los menores van a pagar entrada, Totalmente. cualquiera fuese la edad, en preferencia, en toda la preferencia o preferencia central. En toda la preferencia central, en la preferencia como estamos nosotros destinamos ese lugar por seguridad al Club Ameliano, en ese lugar no van a pagar entradas evidentemente porque van a acompañar a sus padres, entonces también es un beneficio que va a tener la gente Ameliano, así como tiene la gente que va a graderías o plateas. El día del partido se venderán entradas en el estadio, eso ya no acontece más. Realmente por seguridad normalmente no vendemos entradas y aparte también yendo a este ritmo que estamos teniendo no creo que lleguemos con entradas disponibles para este miércoles. ¿Y vos ya se van a agotar antes? Yo calculo que sí, la verdad fue como le estaba comentando, en 7 días vendimos casi 26.000 entradas, así que entre hoy y mañana podríamos tener ya, si Dios quiere y si la gente también compra las entradas, por así decirlo, las entradas completamente agotadas. ¿Y vos tenés a mano los precios de las entradas, Fernando? Sí, señor. Las preferencias A, que son todavía una de las pocas que quedan, están a 100.000 guaraníes, así también como la preferencia D, también a 100.000 guaraníes, la preferencia E, que es el sector exclusivamente destinado para el Club Ameliano, está a 30.000 guaraníes, esa venta de entradas maneja directamente el club. Graderías Norte a 30.000 guaraníes para la parcialidad Olimpia, y VIP Albirroja 150.000 guaraníes. No te comenté los precios de la preferencia B, la preferencia C, las plateas y las graderías sur, porque esos cuatro sectores están completamente agotados. ¿Cuáles son los agotados? Los agotados son gradería sur, las plateas, las preferencias B y la preferencia C. Esos son los sectores completamente agotados. Bueno, y digamos que la preferencia central, ¿cuál es la C? Sí, la central es la preferencia C. Esa es la central, preferencia C. Sí, señor. Por ejemplo, para unir La preferencia las A, radios, la preferencia A y la preferencia B son las que están pegadas, por así decirlo, hacia Gradería Sur. por ejemplo, y la nuestra en cabina con las otras emisoras, ¿qué preferencia esa es? Esa preferencia D. La nuestra es la que está en la Usted está creo que encima de la preferencia D. D. Si no me equivoco. Sí, D. Sí, esa es D, dice Víctor acá. Y bueno, Fernando, quiere decir que tiene que apurarse porque se van a agotar. Así mismo, señor, hay que apurarse. En todas las hojas de cobranza de Red UTS están en venta las entradas también, así como en la página de Red UTS también están en venta las entradas. Así que hay que apurarse, como usted dice, para no quedarse afuera de esta primera fiesta grande que vamos a tener el fútbol paraguayo después de un buen tiempito de no tener fútbol local. Muchísimas gracias, Fernando. Estamos a la orden, señores. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Fernando Villaboa, gerente de licencias del APF. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales. Ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta bases y condiciones en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. ¿Qué es lo que mira, qué chumazo será?
No te he visto. No, porque así dice el para que no haga luego señas y para que no vea. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre zip. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasarillo y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Pablo Adorno, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con Pablo Adorno de Cerro a General Caballero. Contanos Pablo. Esto ya se venía hablando ya a comienzos de año que tenía la posibilidad de venir al club. El club se interesó por mí ya a comienzos de año y no se pudo dar y ahora se dio. Entonces estoy muy contento de la oportunidad que me dio el presidente de poder volver. Contanos más las sensaciones que te da General Caballero, contanos. Y la verdad que es un club muy importante acá en Mallorquín y ahora va a jugar Copa y todo eso y es un buen plantel. Conozco a varios compañeros que estuvieron conmigo anteriormente en otros clubes y más por el presidente que habló conmigo, que me dio la confianza y hizo contar conmigo ya a principios de año, entonces con eso me quedé y ahora que se dio la oportunidad vuelvo nuevamente para poder ayudar al equipo y poder ganar minutos, que es lo que necesito ahora. Claro, vos no tenías mucha participación en Cerro Porteño, pero ahí estabas a la expectativa sin jugar en primera. ¿Y todo este tiempo qué hiciste, Pablo? ¿Jugaste en la reserva de Cerro? No, estuve entrenando con la reserva, pero no pude jugar tampoco ahí en reserva, pero sí estuve entrenando ahí con el profesor Gavilán, que era el técnico, que también me ayudó mucho ahí para poder entrenar, para poner a punto, para poder estar en condiciones. ¿Y te dijeron si va a ser primer central o segundo central en Cerro? En General Caballero. No, eso no sabemos, cada uno viene y quiere jugar y para eso uno va a entrenar y se va a poner a fila y estar a disposición del técnico. No, está bien, acaso Junior Barreto que se fue de General y fue a Olimpia, ¿puede ocupar su lugar? Sí, el técnico le gusta, sí. Yo siempre voy a estar a disposición del cuerpo técnico, siempre voy a estar entrenando y a disposición de él. ¿Tu pase de Cerro? No, ahora mi pase pertenece a mí. ¿Te pertenece a vos? ¿Crees que se cometió una injusticia en Cerro con vos, que no se te dio la oportunidad? No, con Cerro Porteño se habló todo, se hizo todas las cosas, quedó todo claro y para mí que en Cerro no hay más nada que hablar. Fue una etapa que tuve y ya quedó atrás. Ahora estoy en General Caballero y empezar de nuevo y volver a encaminar todo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Los mejores deseos para vos en General Caballero. Chao, Pablo, gracias. Claro, muchas gracias. Chao. Gracias. Pablo Adorno. ¿Buscas un hotel en Encarnación? Bella Vista Hotel, habitaciones equipadas con el más moderno ambiente para que tengas un placentero descanso. Reservas al 0983-604-300 o síguenos en Facebook e Instagram. Bella Vista Hotel Encarnación. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellana Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. No contesta, Gerardo. Llama, pero no atiende. Bueno, vamos a esperar nomás todavía. Vamos a esperar. Ferropar S.A. con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes sociales. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Bueno, ¿el libro de pases se cierra? El libro de pases se cierra aquí tengo el 24 de febrero a nivel local y para los equipos que juegan copas internacionales el 31 de marzo. Por eso decía Zapac, hay tiempo. Sí, exactamente. Hay tiempo, decía Zapac, no se tiene que apurar en el central.
Porque si no, ahora puede ser después. Sí. Incluso hasta puede especular, entre comillas, con si avanza o no en Copa Libertadores, porque tiene 2 fases antes de llegar a grupos, y ahí puede incorporar para fase de grupos. Pero el tema en ese caso es que el jugador que venga va a poder jugar solamente en Libertadores si es en esa etapa. Ya va a estar inhabilitado hasta para el 24 de campeonato. febrero para jugar a nivel local. Igual queda un mes, hoy estamos el 23 de enero, un mes entero para negociar a nivel local. Yo no puedo hablar de nombres, no corresponde. Aparte de la cuestión está delegada, no puedo hablar de nombres. Lo único que le digo que se está haciendo, no nos preocupa el tema, nos estamos ocupando y esto es así. Todavía falta mucho para el cierre de pases y tenemos tiempo suficiente, así que vamos a mantener la tranquilidad y ser lo más exigente posible con este plantel que tiene demasiado potencial. Así que rápido a cubrir las líneas, a complementarse bien, que el técnico pueda elegir lo mejor que tiene en la complementación del equipo para que este equipo muestre todo lo que tiene. Presidente, de lo que se está hablando es defensor paraguayo, efectivamente, el central. Estamos viendo. Presidente, usted dice no nos podemos equivocar. Eso significa que se tendrá que pagar también lo que tenga que ser, presidente, ¿no? Si nos ayudan ustedes, sí. Ahí están las palabras del doctor. Bueno, ¿y quién va a ser? Acá ¿quién? ¿De dónde van? Sí. Y Arce cerraba en la opción de zaguero paraguayo, que incluso miró a algunos que decidieron seguir su carrera en el exterior. Incluso hablaba de un jugador que lo buscaron y que al final va a Europa, paraguayo obviamente, porque el cupo de extranjero ya está lleno en Cerro Porteño. Esto es lo que vos decís. ¿Ellos dónde están? Y ellos están en la reserva de Cerro, los dos. Sí. ¿Y cuándo se van a ir? ¿Hasta cuándo van a estar? ¿Vos sabés cómo vinieron? No. ¿Vos? Sé que están hace un año hasta ahí. Yo le escuché a Diego Gavilán. ¿Cómo vinieron acá? Los americanos de Cerro. Uno se llama Adamanos Traoré y Dramané Diarra, o Diarra, el otro. Sí. ¿Quién los trajo? No. ¿Y vos no estuviste ahí en Cerro cuando eso? No estaba allá. ¿Y vos no cubrías Cerro cuando eso? ¿O vino la pandemia? Y ellos vinieron hace un año. Un director técnico español de nombre Juan Diego González fue el que los acompañó acá, a traerlo acá. Llegaron a través de un intercambio con el grupo que hizo la transferencia de Santiago Arzamendi al Cádiz. Ahí lo trajeron. ¿Y qué va a pasar con los cameruneses? Cameruneses son, ¿verdad? De Malí. De Malí, ¿qué va a pasar con los jugadores de Malí? No subieron a la primera. Pero no subieron a la primera. Verlo. Sí. Si Cerro Porteño no lo tiene en cuenta, que lo presten. ¿Verdad? Sí. Yo decía que Gavilán dijo ahora, hace poco, no el año pasado, creo que este año, a inicios de año, de que necesitan un poquitito más. Necesitamos verlo un poquitito más, que maduren un poquito más, que hagan esta pretemporada con el plantel, dijo. De reserva. De reserva, y que ahí vamos a ver que... ¿Dónde viven? En Ipané. Azul Aroga. Ahí viven. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. 11:47. Vení a Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. ¿Está Hernán Pérez o no está Hernán Pérez, Gerardo, para hablar con él? Desvía la llamada a Hernán Pérez. Hoy hablamos esta mañana con Aldama. Aldama mencionó los adornos esta mañana en el bloque del Telefuturo. Mencionó, yo no escuché porque estaba sí, dijo hace 2 días. Dijo, sí. Hace 2 días. Qué buena gestión, Arturo. No solamente lo de Adorno, sino que lo de Hernán también. Hernán a lo mejor no va a estar bien físicamente para el arranque, pero en un par de semanas, 3 semanas, le puede dar una mano importante a General en esos partidos. Hay que confirmar con... Perdón, discúlpame. No, tranquilo. ¿Cómo se llama?
técnico de General. Humberto Velar. ¿Y a vos qué te parece? Sacale a Víctor de opinión. No le vaya a preguntar él, a vos te pregunto. Vos, como hombre de fútbol, ¿qué crees puede aportar Hernán Pérez? Vos da tu opinión, no lo que de Víctor Dani la que da él. No, es Dani Cáceres. Queremos, el público quiere escucharle a Dani Cáceres, no Víctor. Voy a hacer un monólogo entonces como hace. Te queremos escuchar a vos. Me parece que Hernán Pérez en 2 semanas, en 3 semanas, puede ponerse bien físicamente. Ahora no, pero dentro de 2 semanas, 3 semanas puede dar una mano importante, no solamente por afuera, sino que corriéndolo como Alex Silva un poquito más al medio, como un volante interno. Tiene mucha experiencia, muchísimo recorrido internacional, selección nacional, y no le va a venir mal asociarse con Auche, con Clementino. Es un equipo general que puede dar mucha batalla, y Hernán Pérez le puede dar una mano en un mes aproximadamente, porque creo de que debe estar por la inactividad de partidos oficiales que tiene en el calendario. En Curitiba jugó poco, que ahora no hizo pretemporada con ningún equipo oficialmente. Seguro se cuida porque es un gran profesional, pero no es lo mismo entrenar con un club que entrenar uno solo. Entonces Hernán Pérez en 3 semanas más puede darle una mano muy importante a General Caballero. ¿Y dónde juega Steven Moreira? Steven Moreira en Guaraní, volante central. ¿Y qué tiene que ver esto con Rodrigo Amarilla, Enrique Borja, Luis Martínez? ¿Qué es eso? Rodrigo Amarilla en Guaraní, Enrique Borja en Guaraní, todos jugadores de Guaraní. ¿Y qué tiene que ver? Rodrigo Amarilla me gustó mucho la vez pasada. ¿Pero qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No, eso no sé. Complementando el análisis de Dani, en Coritiba, en el último semestre, solo 2 partidos tuvo Hernán Pérez. 2 partidos. Apenas 96 minutos en cancha tuvo Hernán Pérez. Ahí está. Vamos por parte. No es por Hernán. Jugó solo 2 partidos. 2 partidos en los últimos 6 meses. Sí. Cuando vino Riveros a Cerro Porteño de Barcelona, ese semestre creo que no había jugado, ¿verdad? Y era suplente, bien suplente era en aquel momento. Por eso, de hecho, Barcelona lo mandó a Cerro, lo deja ir. Entonces, lo de Hernán, esta es una brillante oportunidad, y no darle creer que viene acá y que en un mes ya va a ser la gran figura. No. Acá hay que darle un tiempo, una rehabilitación, un reacondicionamiento al fútbol paraguayo. Hay que ver quién va a jugar con él, porque estaba para ir a Tacuarembó y se fue a General Caballero. Está diciendo Dani Cáceres puede jugar con este. Hay que ver qué funcionamiento quiere y cómo. Sí, en realidad amplío más el dato porque aquí veo en todo el año jugó 2 partidos, porque el tiempo en el cual él estaba con actividad, que jugaba en la Liga de Qatar, fue hasta noviembre del 2021. Después estuvo 6 meses sin club, por lo menos no me figura aquí en ningún equipo, y llegó en agosto a Coritiba, donde apenas 6 partidos estuvo en planilla. 2 de ellos ingresó. Por eso que hay jugadores de nombre, ¿para qué vamos lejos? Casi inactivo en cuanto a tiempo de juego. Moreno Martín, cuando vino a Cerro, ¿dónde vino? Estaba en Cruzeiro. ¿Cuántos goles hizo? Y ya nada, o sea... Entonces vos le traes al jugador, y esta es una importante para Hernán, para el propio Hernán, de una reivindicación futbolística. Esta es una importante, que no crea que él viene porque físicamente va a estar. Entonces debe ser muy consciente Hernán Pérez del momento que vivió en el fútbol brasileño y lo que viene acá. Para eso hay que hablar con Humberto Ovelar, el técnico. Yo me acuerdo muy bien de él. Fue en la selección Paraguay, ganaba el mismo. Sí, el mismo. El mismo. Hay que ver qué fútbol quiere el técnico. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios Caja Mutual. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos que van hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago. En todas las sucursales, llámanos al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0982-927-610 o ingresa a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Vamos a poner ejemplos de jugadores paraguayos. Pablo Ceballos, por ejemplo. ¿Dónde va a jugar? Y por ahora sigue en la espera. Y sin pretemporada, es complicado, Arturo. Ni aunque Humberto Velar tenga, por eso queremos la confesión de Humberto Velar en el caso de Hernán Pérez, porque va a crear un clima de expectativa, va a ser una presión para Humberto Velar. Dani, ¿por qué no lo pone? Porque no lo pone. Totalmente. ¿Cómo te va, Humberto? ¿Qué tal, Arturo? Un placer hablar contigo en la audiencia. Gracias. Con Humberto Velar, técnico de General Caballero. Caras nuevas. Hablamos recién con Adorno,
el Pablo Adorno, se suma Hernán Pérez. Contanos, Humberto. Sí, son jugadores que vinieron a aportar su granito de arena al club, que de hoy ya se acopla con nosotros para entrenarlo. Son jugadores que ya tienen trayectoria, en el caso de Hernán, que jugó en Europa y estuvo por Brasil ahora. Entonces es un jugador que también de selección que nos va a vestir bastante bien a nosotros. ¿Cómo lo ves a Hernán en función ofensiva, extremo, con lo que tiene que generar? ¿Cómo lo ves a Hernán? ¿Tendrá que pelear el puesto? Sí, él pidió hacer una mini pretemporada porque venía parado un tiempo, no hizo. Pero un jugador que si está bien tiene que jugar por la trayectoria que tiene y por la calidad que tiene. Entonces, vamos a darle ese tiempo que necesita y después va a poner en el equipo. ¿Cuál de los extremos lo preferís vos? En cualquiera, en donde no hace falta. Puede jugar por izquierda o por derecha. Ajá. Vos entonces ahí lo tenés. Vamos a ver cómo se presenta. ¿Cómo se presenta él? ¿Y Pablo Adorno entra por Juno Barreto en el fondo o no? Y vamos a ver. Es un jugador que también tuvo por Libertad, Cerro Porteño. Y tiene un poquito de experiencia ya. Vamos a ver cómo llega y va a pelear el puesto. Como todos los jugadores que están acá tienen que pelear el puesto. Va a jugar que mejor sea. ¿En qué cambia ahora general lo que dejó la temporada pasada? Y se fueron jugadores que tenían también un poquito de trayectoria, que tenían trayectoria también, pero ahora también hay un jugador con mucha trayectoria, entonces estamos iguales como se dice, pero vamos a tratar de hacer un buen campeonato donde vamos a apuntar a primero no descender y después tratar de pelear nuevamente algunas copas. Ahí miraba yo, repasaba los nombres que tiene tu equipo, Humberto, y qué cantidad, qué abanico tan importante para un equipo que tiene su segundo año en primera división. Creo que la gestión del presidente, haberte recuperado también a vos, que conoces la casa, y haber traído ese abanico, que muchas posibilidades que tenés para armar el equipo, pero como vos decís, el objetivo fundamental es sumar los puntos que te mantengan en primeramente, ¿verdad? Entonces ese primer partido de debut ahora, ¿cómo lo vas a plantear? ¿Cómo vas a jugar? La disposición táctica y la estrategia, sobre todo, no la disposición táctica, sino la estrategia que vas a usar. ¿Vas a atacar? ¿Vas a defender profundo o vas a estar ahí en 3/4 esperando alguna cosa? ¿Qué estrategia crees que te conviene más para este arranque, Loro? Es un partido de 6 puntos, como se dice, rival directo. Ellos también, estando en su segundo año en primera división, va a ser un partido lindo. Igual nosotros, por ser local, tenemos que tratar de atacar, de tratar de presionar, de sacarle la pelota y manejar nosotros el partido, ¿verdad? Vamos a ver si podemos lograr eso, porque también el rival juega. Pero tenemos jugadores, así como hoy tenemos una cantidad de jugadores bastante acanazos tremendo para nosotros ahora, para tratar de armar el mejor equipo para ese partido. ¿Y Ovelar cómo anda el Búfalo? Anda bien. Ayer jugó 45 minutos acá en Encarnación y muy bien. ¿Cuántos argentinos tenés, Humberto, en la plantilla? 5. Y 5. De los nuevos, contanos Pierce, Michael Leonel Pierce. Volante mixto, central también puede jugar. Jugador de buen pie, que es un interior de River. El otro Leo también. Tenemos buenos jugadores. La mayoría son de jugadores de buen pie, por las características que nosotros pedimos a la dirigencia que nos trae, porque nosotros siempre queremos manejar la pelota, tener la pelota y ser protagonistas. Entonces necesitamos jugadores de ese nivel para tratar de jugar. Galucci, Santiago Galucci. También, jugador de buen pie. ¿Y Saborido? Lateral con mucha fuerza, y de igualdad. ¿Cuántos argentinos tiene Humberto? ¿6 o 5? 6. ¿Y quién no? Nauche ya estaba. ¿Y otro nuevo? Estaba Franquito, que ya estaba. Franco Ponta, que ya estaba. Sí. Y Heinzen, que ya estaba. 3 que ya estaban y 3 que vinieron. Sí. ¿Y cuántos componen el plantel de primera de General Caballero? Nosotros tenemos 31 jugadores con 4 arqueros. ¿Y qué pasó? 31 jugadores con 4 arqueros. ¿Qué pasó de Teodoro Arce? Él está. Ayer jugó. Javier Murillo también por ese costado ahí con Teodoro va a ser un lindo acá, así como dijiste, para armar el equipo.
Sí, tenemos mucho acá, soy para más el equipo, pero bueno, vamos, eso es mejor que no tener, ¿verdad? Es mejor. Entonces, vamos a intentar armar el mejor equipo para jugar este partido, ¿verdad? Y ahora, esta tarde nuevamente empezamos a entrenar un grupo que no viajó y mañana a la mañana nos juntamos todos juntos ya y mirando lo que va a ser el domingo. Bueno, gracias por este tiempo, Humberto, y seguiremos charlando. Gracias. Gracias a todos, un placer, chato. Chao. Está enviando Edgar Denis. Mira lo que envía. Sí, está en Carapeguá. Edgar Denis está en Carapeguá. Sí. Te estamos escuchando desde Carapeguá, dice. Así que mucha fuerza, querido Edgar Denis, que nos acompañó hasta el día sábado, esperando el arranque de la intermedia. Saludos para Edgar Denis. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para un mejor aprendizaje de forma profunda y divertida. Por eso el Ibero cuenta con certificación de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. Inscribite en enero y gana premios. Ingresa ibero.edu.py al Colegio Iberoamericano. Potenciamos su genialidad. Pero Aldave. Pero Aldave. Ahí está para estacionar, pero Aldave. Él le hace. Sí, Pero Aldave, el que dijo que venía a las 13 viene, no le entiendo, pero Aldave. Dijo primero que iba a venir a la... Pero le gusta lo hacer ese tipo de juego porque con Bruno Valdés también así nos hizo. Ya estaba todo. No, me parece que no es. ¿No es? No. Ah, correcto, porque pero Aldave es para las 13. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH laminados, con carpintería en aluminio, para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 45 años cristalizando sueños. Pero no es ser tan duro. No, yo voy a esperar primero el campeonato. Ya la vida me enseñó eso, que los objetivos son buenos y vamos a esperar nomás el campeonato. Vamos a esperar, una que la pelota, o si no después cuando ya no llena la expectativa, ¿por qué? ¿Qué pasó con fulano? Pega con fulano. Así nomás tenemos que esperar. El que no va a jugar parece que este campeonato es Pablo Ceballos. Y hasta ahora no. Y Rodrigo Rojas también Rodrigo parece. Rojas tampoco. Hasta ahora. Porque Rodrigo Rojas estaba para ir a... Y Luqueño lo quería, en realidad Florentín lo quería, pero parece que la directiva ya considera que están llenos en ese sector. Por eso entonces al final no van a... Y después también los otros, Víctor, Arturo, que traer jugadores de más de 30 años sin haber hecho pretemporada es un mes. Arturo no se le puede poner antes, tiene que tener 3 semanas. Pero igual mira que siempre pasa, Dani, sobre el final se incorporan jugadores y después se espera el tiempo. El 28, el video pase cierre, ¿cuánto de febrero? 24 de febrero. Un mes todavía tener para incorporar. Lo de Zapal se entiende porque es el 31 de marzo. El fichaje internacional, hasta ahí tiene tiempo para todos los equipos de Copa. Por ejemplo, que se manejó la posibilidad de que estaba Nacional de volante que fue a Grecia. Danilo Santa Cruz. Para hablar con Danilo Santa Cruz. Sí, hablando de Nacional, también esta mañana Tigre ya oficializó lo de Santiago Rojas, ya le hace la bienvenida a la presentación con el flyer correspondiente, que ya se sabía de hecho hace unos días que iba a Tigre, pero para hoy... hablar con Santiago Rojas, importante hablar con él. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrados en los mejores lubricentros del país, acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. 6 argentinos tiene. 6 argentinos, sí. Auché, Heinze, Costa, que ya estaban, y Saborido, Pierce y Galucci, que llegaron este año. Todos los que llegaron jugaban en el ascenso argentino. Y se da una casualidad que Pierce hizo inferiores en Racing, junto a Auché. Fueron compañeros en aquel plantel. ¿En dónde? En Racing, que salió campeón en el 2014. En realidad los dos no jugaron, o jugaron muy poquito, pero estaban en aquel Racing campeón del 2014 y ahora se reencuentran en General Caballero de Mallorquín. 29 años, 1.78 tiene Pierce. Es un jugador casi con 1.80 y con esa experiencia que tiene, puede dar una mano. Y es un volante mixto, dijo Humberto. Si le podemos llamar al colega colombiano, ¿cómo es el apellido? De la sub-20. Cortés. Que nos da un panorama con relación al sudamericano sub-20 de Colombia.
Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bueno, y hay que ver si va a jugar Richard Ortiz en el partido el miércoles. Yo creo que no juega. Yo creo que no. Creo que va a estar en la banca, me parece, porque por algo ya jugó ante Guaraní ese tiempo que jugó, pero me parece que no lo va a poner todavía. A mí también me parece hasta lo más correcto también, ¿verdad? Porque primero es deshacer esa dupla central que terminó ganando el campeonato. Y aparte Silva la vez pasada jugó bien también ante Jugó Guaraní. muy bien, sí, otra muy vez. bien Y Richard estaba con ese problema en ambas rodillas que tuvo en la pretemporada, entonces lo más inteligente sería tenerlo en el banco, que si entra te va a dar una mano, y esa dupla central de Olimpia no tiene grietas por ningún lado. No tiene grieta. Y viste que esa dupla que terminó campeona del Clausura 2022 fue el punto más resaltante, junto con Derly González de Olimpia y con el arquero posiblemente. Hablamos de los volantes centrales. De los dos Silva y Gómez. Silva y Gómez. Esa dupla, como decía Araña, las sociedades, cuando uno encuentra esa sociedad que te sirve, no hay que mover mucho. Entonces me parece hasta inteligente. Pero que si Richard llega a jugar, porque va a llegar en un momento dado, alguien va a perder el puesto ahí. En un momento dado, si Richard juega, aparte son características distintas a la de Richard, la de Gómez, a la de Silva, va a cambiar su formato. El Richard que le vemos nosotros se abre, se va muy a los extremos, levanta la cabeza, mete el centro. No es el Richard completo. Sí, sí. No es más el Richard de antes con dedicatoria, porque él puede rendir. Richard tiene un prestigio ganado, pero ya no tiene el resto de otros tiempos. Sí. El fútbol hoy es muy veloz, y si el técnico Cáceres tiene que cuidarle a Richard Ortiz, no ponerlo en la media cancha a lo que era anteriormente. El Richard que vieron mis ojos y que relaté los partidos no es el Richard que yo conocía antes. Este es otro Richard Ortiz, más retrasado, menos exigido, más abierto, metiendo pases. Ese es el Richard. Marco Gómez tiene un despliegue sí. grande, y Alex Silva encajó bien en el medio. Encajó bien, y hasta le sirve como para mostrar esa faceta de conducción que él tiene, porque al costado a veces lo limita la raya y el ida y vuelta permanente para cubrir al volante ofensivo que cae de ese lado. En el medio como que con más panorama. ¿Por quién decís? Por Alejandro Silva. Fue muy útil en este semestre anterior. Aparte suelta más la pelota. Sí, por eso. No es que vaya a driblar uno y al otro. Pasa uno al segundo, le espera. Eso debe tener acá el chip hecho ya Silva. Sí. No, digo que si vuelve Richard, y en un momento dado, porque va a volver a jugar, porque tiene condiciones, es como aquel jugador que ya sabe administrar su propia energía, sabe Dani. Llega un momento en tu carrera que vos tenés que saber dónde sí y dónde no. Richard es consciente de dónde va a rendir mejor. ¿O no es cierto? Claro. Por eso el gol espectacular que hace, entra en el segundo tiempo. Todos los últimos partidos en el segundo tiempo, en la complementaria. Sí. Él ya sabe dónde está. Y también Cáceres demostró que, por así decirlo, no le tiembla el pulso como para hacerlo suplentear a Richard Ortiz. Por más de que estaba bien, los últimos 6-7 partidos. Claro. ¿Te acordás con el jugador? Sí. Pero Dani, vos también sabés que a veces el jugador te pone cara larga, te presiona, y por lo visto con Richard no pasaba eso. Ortiz daba instrucciones desde la banca. Si Richard Ortiz tenía un malestar con Cáceres, no va a salir a dar instrucciones, y Cáceres la asistía, consentía, Totalmente. en que lo haga. Quiere decir que hay una relación muy buena. Aparte partió de Richard esa situación de que poneme nomás a mí, Julio César, en el banco y mantener nomás tu equipo, para si que así tocar, lo considera, claro. le dijo. Si es que estaba ganando, yo voy a quedarme en el banco sin problema, le dijo. Informe médico Diego Gómez, el de Libertad. Sí. El volante Diego Gómez, en el encuentro ante la selección colombiana, sufrió una lesión en la cara posterior del muslo izquierdo. Se encuentra en la etapa de recuperación, no juega. En Universidad La Paz, comenzá a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51,5. Teléfono 061-572-329. WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna.
En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Bueno, 12-9. Hay que ver ahora que el campeonato que ojalá sea interesante, bien disputado, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Eso es lo que todos queremos. Ayer nos decía de Edgar Denis que 9 cambios tiene el luqueño. Denis Caniza. ¿Yo qué dije? Edgar. Ocho me confundí. Denis Caniza, que vos le dijiste que puede comer 3. Y no, yo a lo que quiero repetir. Vos no le puedes decir a un invitado, cuidado que puede comer 3. Prudencia, porque... ¿Y qué pasa si la expectativa no se llena? ¿Cómo le va a hacer a un invitado? Y bueno, yo se lo dije directamente, no fui políticamente correcto, pero pasa que Denis, está bien, yo entiendo la confianza y todos cuando hacemos un trabajo tenemos que tener confianza en lo que podemos dar. Pero el tema es que ayer la gente luqueña seguramente estaba prendida al programa y la gente luqueña se creó una alta expectativa de que Luqueño va a pelear el campeonato según lo que dijo Denis Caniza. ¿Y qué pasa si eso no sucede después? A eso es lo que iba, de prudencia, porque el luqueño primero que empieza comprometido con el tema del promedio, porque esa es una realidad a la que no puede escapar, es equipo recién ascendido, por más historia que tenga, si Luqueño no hace los puntos que tiene que hacer, se va a volver a complicar, y creo que esa debería ser la base como para partir, porque... Imagínense si Denis tira el discurso de que Luqueño puede pelear el campeonato, que va y pierde por goleada el lunes. ¿Qué le puede decir un gerente, un técnico, vos sos técnico? Entusiasmar al equipo, darle la confianza, la credibilidad. ¿Cuántos técnicos nos le dicen, ahí no nos están dando nada? ¿Y por qué no nos están dando nada? Tenemos que pelear este partido. Sí. Esa es una motivación. Cuando, por ejemplo, es todo este, y vos decís, verá, para el periodismo, para lo que opinan, para los que se creen sabiosos, que son sueños de la verdad, ustedes no están. Sí. Y entra motivado. Y Denis tuvo que dar también una declaración ayer cuando estábamos todos pendientes de él. Él también juega con su equipo de trabajo, con sus jugadores y con sus hinchas, Víctor. Entonces, al saberte vos que tenés una hinchada que está atrás tuyo, no está de más dar ese golpe a la tribuna que significa vamos a pelear el campeonato, porque de hecho todos lo van a hacer generalmente, o por lo menos hay 6 equipos hoy en día que pueden tener esa chance, 3 con mayor claridad. El niño le dio a Luqueño campeón. Y después quedó 9º más o menos Luqueño ese torneo. Le había ganado a Libertad en Tuyucuá. Y después no pasó nada con Luqueño. No, es como dice Víctor y es como dice Denis también acá, y ahora por ejemplo Arturo no quiere que yo diga como dice. No, es que es tu opinión, vos tenés que tener como jugador y jugate ya. No, pero te digo en el vos sentido... tenés que tener tu propia idea de lo que es el fútbol. Vos te fuiste figura en Estudiantes de La Plata, te fuiste a Flamengo, respaldar lo tuyo y decir, primer partido, Luqueño jugó así, necesita esto. Olimpia jugó así, necesita esto. Ramón Martínez va a ser suplente en Olimpia, lo dijo Cáceres. Sí. El propio Cáceres lo dijo. Sí. Y sabe la visión deportiva que lo dijo el técnico. ¿Verdad que es cierto? Sí, va a ser suplente. Ahora, sí. Por ejemplo, Junior Barreto. Una presión de la gran puta va a tener, será. No le vayan el jugador tiene que estar más calmo, Dani. Vos tenés que saber eso. No vaya a cargarle mucho a Junior Barreto. Hoy día decía un detalle que a ustedes se le escapó. Ustedes vieron la presentación de Olimpia. ¿Vos no estabas acá? Sí, yo ya estaba. ¿Y escuchaste lo que se dijo cuando entró Junior? Entraron todos. Sí. ¿Y qué pasó cuando lo nombran a Junior? ¿Qué dice? ¿Conductora parece que la que le parece? Sí, ¿Qué dijo ella? Comparativamente al resto. Y no es un reproche. No me percaté de eso. No. ¿Vos? Dijo el refuerzo estrella, ¿puede ser? No, dijo de lujo. De lujo. Al único que le puso un calificativo. Al resto no. Y es probable que alguien le haya dicho, cuando entra en Trío Barreto, tira de lujo. Y no es en detrimento de ella, y aclaro, ni pretende serlo. No es una crítica de esa calidad. Es de lujo. Junior Barreto. No figuraron los otros. Con ese calificativo. Sí. Porque le están dando ¿se entendió lo que dijo? Y vamos a ver cómo anda. Sí. Le están dando una presión a la cual un jugador que va a jugar en Olimpia en esa posición ya sabe que la va a tener. No es de lujo es Junior Barreto. Sencillo.
Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades de la app como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online del drugstore y mucho más. Todo de manera simple y rápida. Descarga la app o ingresa a asismed.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Entonces vamos a hablar con el licenciado Nayo Caballero porque Eliseo Gaona se suma a la gente que hace a la seguridad de los partidos, y no estamos hablando solamente del Defensor del Chaco, aunque ahora queda vinculado a la APF, que conoce muchísimo el comisario Eliseo Gaona. Y para hablar con Nayo Caballero, ahora una reunión que nos va a decir, una reunión, ¿cómo se llama esa reunión previa de los partidos? Reunión técnica. No, están todos acá. Policía, de todo. Sí, reunión técnica de seguridad, porque generalmente está el cuarto árbitro, los colores de camiseta. ¿Y cómo sabemos quién es el cuarto árbitro? ¿Quién es el árbitro? Vamos a ver si es que publicó, creo que no aún. Estamos con el licenciado Nayo Caballero. Nayo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, saludos para vos, para mi amigo Dani, no sé quién más está contigo ahí. ¿Y los compañeros? Y los muchachos. ¿De reunión con quién ahora? Tuvimos una reunión de seguridad del partido de mañana. Con toda la gente de Olimpia, la gente de Ameliano, la gente de la policía, la gente de salud y bueno, la gente de la fiscalía también. Estábamos todos, porque va a ser un partido de estadio lleno, Arturo. ¿Y qué es lo que más se analiza o se estudia o se habla, por mejor decir, del partido el miércoles, porque sos jefe de seguridad PF? Bueno, hablamos todo lo que sea, toda la parte de los sectores, todos los accesos, horario de apertura de portones, horario de cierre de calle, salida de los equipos. Posteriormente estamos lastimosamente, la gente de la municipalidad no pudo llegar, ¿verdad? Pero la idea es, por ejemplo, algo que se hace normalmente en los clásicos, es Colón, sentido contrario hasta Edo, Carlos Díaz López, los dos sentidos hacia Colón al término del partido, estar manejando, crear una rápida evacuación del estadio, y bueno, y también todo lo que sea la premiación, porque hay una premiación para el campeón de la Supercopa, ¿verdad? Entonces estamos hablando de esos detalles, la cantidad de personas que pueden entrar al campo de juego para la premiación, o sea, una serie, digamos, de hechos que hacen la seguridad misma del evento. También el sector habilitado, el sector de preferencia es exclusivo para la gente de Meliano y el resto del estadio es para la gente de Olimpia, ¿verdad? Entonces, prácticamente las entradas se están agotando. Sí, hablamos sobre ese punto y creo que llegarán agotadas con relación al miércoles. A partir de la fecha se integra la seguridad de la APF el comisario Eliseo Gaona. Sí, el comisario Eliseo Gaona pasó retiro el año pasado. Era ya nosotros ya necesitábamos sumar gente en lo que se da seguridad. Nosotros estamos básicamente de 30 a 40 personas trabajando en la seguridad, que son contratados por cada partido, ¿verdad? Pero internamente básicamente estaba yo y otra persona más, nada más. Entonces estamos sumando gente con experiencia con respecto a la seguridad y bueno, trabajar sobre algunos proyectos que tenemos previstos en el año 2023, que bueno, después de las elecciones vamos a tratar de tomar algunas decisiones para, digamos, para bien el fútbol paraguayo, la que respecta al tema de seguridad, al tema de inclusive ahora empezamos nosotros, vamos a hacer unas reuniones con las barras, vamos a hacer una serie de hechos que hacen al fútbol y bueno, la idea es hechos como el año pasado que sucedieron, que son dos hechos muy negativos. Uno fue en el Defensor del Chaco, el partido Libertad Olimpia, y el otro hecho que fue en cancha de Sol de América en
digamos, en el partido Guaraní Libertad. Entonces, es un hecho que de repente, digamos, subestimamos de repente a esos partidos, y bueno, también el comisario Gaona nos sirve como enlace con la policía misma, ya que necesitamos trabajar mucho más de cerca con ellos y tener una mejor cobertura en algunos aspectos, los cuales también nosotros ese enlace necesitábamos para que podamos, digamos, la gente de la policía habla al mismo idioma. Entonces, de repente, en eso también nos va a sumar el Liceo Gaona. Trabajó muchos años en eventos deportivos, entonces conoce exactamente el trabajo y la estructura policial para todo lo que sea la cobertura deportiva. Por lo que se te siente, viene el Liceo Gaona colaborando con temas de seguridad de APF en los espectáculos, y están estudiando un proyecto para el segundo semestre, porque hablaste de las elecciones de abril. Quiere decir que ustedes van a tener ya la idea de cómo trabajar, dónde enfocar más el tema de seguridad sin dejar de descuidar para el segundo semestre, Nayo. Y Arturo, nosotros tuvimos se hizo un proyecto de seguridad que se hizo en la APF, y bueno, colaboró la gente de la Secretaría de Deportes, después colaboró también la gente del Ministerio del Interior y la policía, y el doctor Miguel Laterza fue el redactor con nosotros de la ley esta, que no lastimosamente no se aprobó, pues justo vino la pandemia. Y bueno, que no solamente hablaba del fútbol, sino hablaba de todos los deportes, ¿verdad? La seguridad en todos los deportes, no solamente el fútbol, ¿verdad? Pues ya que, digamos, es una ley que es más integral. Y bueno, vamos a tratar de impulsar eso, y algunos convenios también en base a hechos que realmente hacen al espectáculo deportivo, que no precisamente una ley, sino un convenio interinstitucional que va a trabajar Gaona sobre eso. Y bueno, ese es el proyecto que tenemos para este año, y algunas cositas más. Estamos en este momento negociando o terminando un proyecto del tema de identificación facial en cada uno de los estadios, todo el tema también de los tickets nominales, de tal manera que no se pueda vender más ninguna entrada que no tenga nombre, apellido y los datos básicos de una persona. Entonces, eso es fácil para los equipos que es alta convocatoria, ¿verdad? Pero para los partidos de baja convocatoria es un poquito más complicado, pero estamos tratando y se está impulsando eso, porque me parece algo muy importante para el fútbol, ¿verdad? Entonces, ya el 100% de las entradas en todos los estadios queremos hacerlo nominales, de tal manera que sepamos quién está y dónde está. Bueno, el tema de las hinchadas, el tema de las hinchadas, ¿pueden cambiar de nombre o se denominan y van igual? ¿Cómo hacen ustedes ese tema? Justamente, Arturo, en este momento hay un reglamento general de competiciones donde está el tema que hay un solo reglamento, ya no son varios reglamentos, donde se prevé algunas sanciones mucho más importantes en relación a sancionar banderas o sancionar bombos, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones donde hay dos cuestiones. Uno, el tema de una sanción pecuniaria en relación a la infracción de algunos de los artículos del reglamento, y también a otras acciones como ser, por ejemplo, yo y te digo, es un criterio personal, es decir, con suspender a una barra no solucionar el tema. Que tenga que suspender el sector. Es decir, si la barra de quien sea, ¿verdad? Cometió infracciones al reglamento y algo grave, es decir, no sirve de nada suspenderle 8 meses y al final se va lo mismo. Lo que nos llega de las banderas y los bombos. Entonces decir, bueno, ese sector tiene que estar clausurado por tanto tiempo, y eso yo creo que debe ser más ejemplificador, y hay sanciones más fuertes en relación a lo que es infracción al reglamento de la seguridad. Perdona, si igual los va a hablar de suspender, ¿dónde ubicarse? Que pueden crear los problemas afuera. Pero Arturo, si vos lo tenés adentro,
no lo va a tener adentro para solucionar un problema afuera. Si es un problema afuera, digamos, yo creo que es orden público y la policía tiene que, digamos, trabajar sobre eso, ¿verdad? Ahora, si yo lo dejo adentro a la gente de Luque, por ejemplo, ¿verdad? Y tienen 2 barras y se pelean adentro, se le culpa al fútbol. Y no es el problema del fútbol. Yo te el problema de gente inadaptada o gente muy sensible, muy sensible. No digo que no, pero ¿cuál es la parte mejor? No los intereses del club. Te lo digo con nombre y apellido. No es que estoy escondiendo y diciéndote cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, la barra está bien, la barra de Oliva está suspendida. Está suspendida. ¿Y no va a ir? Y Arturo, mientras uno da una sanción nominativa a fulano de tal, ¿verdad? El fulano de tal, o sea, no está sancionada la barra. Entonces, ¿qué sancionaste? Sancionaste, digamos, banderas y bombos. Esta persona puede ir si no está identificada. Sí, tener razón. Entonces, el trabajo que van a tener ustedes es minucioso, tiene que haber un control, tomar conciencia. La tarea que van a tener es dificilísima. Ojalá les resulte. No, Arturo, estamos en este momento nosotros trabajando sobre el tema de la identificación facial. De tal manera que vos le puedas identificar a una persona que tiene una prohibición de acceso a un estadio. Entonces, eso es en un 99,9% de seguridad de que una persona que tiene una prohibición de acceso, vos tenés la foto y estás identificando a todas las personas que entran, a esa persona lo puedes identificar y dejarlo afuera. Ahora, actualmente, ¿cómo se hace? Es decir, Juan Pérez tiene una prohibición, inclusive judicial, de ingreso a un estadio, por A, B, C, Z motivos. ¿Y a quién le vos le designar para que lo identifique? A la policía. Y la policía no tiene, digamos, la mínima posibilidad de saber quién es ese señor. Se puso un anteojo y entró, o se puso un kepi y entró. Entonces, vos a esa persona, esa prohibición de acceso a un estadio no sirve absolutamente nada. Es una realidad. Está bien, cuando Comisario Liceo Gaona lo separaron, ¿por qué era? ¿Ustedes se acuerdan? Prohibición a la hinchada, a la barra, ¿verdad? Sí, para los clásicos. Para él los no quería clásicos. hinchas visitantes y... Quería jugar sin público visitante. Y fue una decisión personal. ¿Eso va a ocurrir ahora o no? No, Arturo, yo quiero hablar. Vos, si es que vos... para mí, el hecho de que vos juegues sin público visitante es un retroceso al fútbol. Para mí, que estoy hablando de forma personal. Sí. Hay gente que dice que no tenemos que hacer sin público. No, para mí no. Es más, Arturo, nosotros jugamos, ¿cuántos años jugamos en el Estadio Defensor del Chaco con el 50% del público local y visitante? Muchos años. Y bueno, después cada uno quería jugar a su estadio, bla, bla, y se cambió esa modalidad. Entonces, yo soy el criterio que tiene que haber siempre público visitante. Es la esencia del fútbol. Ahora, ¿hay violentos? Sí hay violentos. ¿Qué necesitamos? Sacarlos esos violentos de cosas. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. Sobre identificar esos violentos y sacarlos esos violentos de las canchas. Ojalá se pueda cumplir con los deseos de ustedes, tarea que no será nada fácil, porque no es fácil. Así es, ¿verdad? Nada fácil. No te entendí. Que es un trabajo minucioso, tiene que entender la diligencia, quienes dan la entrada, un tema muy complejo, Nayo. Sí, claro que es complejo, Arturo. Claro que es complejo, la seguridad es compleja, o sea, porque también no hay que quedar afuera. Esto es un problema social, no es un problema solamente del fútbol. Por ejemplo, es un problema de todos, es un problema de seguridad nacional. Entonces, al final nosotros tenemos que, del lado del fútbol, tratar de que esos violentos no vayan al fútbol. Entonces, ¿cómo hacer eso? Identificándolo y diciendo, no, este no puede entrar. Pero tiene que dar también las herramientas tecnológicas para identificar a esa persona y esa persona no se vaya, no se ponga un kepi o se ponga un anteojo de sol y pueda entrar lo mismo en el estadio. En Argentina, tiene que darle las herramientas para decir, vos no entras más. Está bien. Es más, hasta el derecho hasta el derecho, una vez que tenga una sentencia judicial, hasta tener el derecho de publicar la foto de esa persona que ya no tiene acceso, porque basada en una orden judicial, en una
en un proceso de solamente de la APF, en prohibición de acceso a un espectáculo privado que es el fútbol, ¿verdad? No puede hacerlo, ¿verdad? Pero si queremos tener una medida judicial, sí. En Argentina y Chile los hinchas con prohibiciones de asistencia a los estadios se deben presentar ese día que juega su equipo en una dependencia policial o en una institución donde deben prestar un servicio de limpieza, atención, eso es ideal. Algo parecido, ¿es así? Eso es ideal, Arturo, y es lo que nosotros, digamos, en el proyecto de ley que se había hecho en el 2018, 17 más o menos, y después vino la pandemia, estaba previsto eso. Es decir, una persona que tiene una prohibición para el acceso a cualquier partido, que tiene que ir a presentarse a su comisaría jurisdiccional una hora antes del partido y retirarse una hora después de terminado el partido. Pero, como eso no está tipificado en la ley, por eso tenemos una ley 1866, que es la única ley de seguridad en el fútbol, que es del 2004, que es de aplicación imposible. Entonces, la idea era hacer una ley, un instrumento en el cual se pueda, digamos, tener esa seguridad en todos los deportes, no solamente el fútbol. Yo creo que hay deportes en estos momentos masivos, como ser el básquet, que tiene mucha gente, el rugby tiene mucha gente. O sea, hay deportes, digamos, que hay mucha afluencia ya de público. Entonces, hay que hacer en serio una ley que abarque todos los deportes y le den todos los mecanismos y sobre todo recursos para hacerlo. Lo último, Nayo, se entiende bien tu mensaje. El partido que viene en Canta de Churicuay y hay antecedentes, Libertad Guaraní. Hay antecedentes. ¿Qué van a hacer en el partido inaugural del 27 el viernes? Ahora, viene cuando ya se sabe. ¿Y qué van a hacer con los hinchas que vienen? ¿Cómo van a hacer? Estamos trabajando sobre eso y también el partido Olimpia Luqueño. O sea, son dos partidos bastante complicados. Yo creo que básicamente, y es lo que lo hablamos, en el partido de Guaraní con Libertad, yo creo que subestimamos mismo nosotros el partido y bueno, no había suficiente cobertura policial como para, digamos, dicho partido no tenga ningún tipo de inconveniente, porque al final era un partido de 2.000 personas, 3.000 personas, porque no hubo más que eso en el partido, tanto de Guaraní como de Libertad. Y bueno, se subestimó el partido y pasó lo que pasó. Bueno, Nayo, llámale X, estaba lo de sur, de por medio, o sea, muchas cosas variables que tuvieron, pero no tienen ningún justificativo, y nos hicimos responsables de eso. Yo sé que por la prensa a mí me mataron también, bueno, pero nos hacemos responsables, pero no importa ni siquiera comentar los entretelones del tema, pero se subestimó y hubo poca cobertura policial y pasó lo que pasó, lastimosamente. Bueno, saludo al comisario Liceo Gaona desde aquí y ojalá sea con éxito todo lo que se proponga, lo que quiera, sensible, complejo, complicado, muy difícil, pero ya está un diseño de cómo tratar de evitar a los inadaptados. Gracias, licenciado Nayo Caballero, muy amable. Gracias, Arturo. Una sola cosa te iba a decir, Arturo. Nosotros, nuestra violencia es incipiente en relación a lo que son otros países. Entonces, nosotros estamos a tiempo de cortar por lo sano. Nosotros tenemos prácticamente 4 o 5 hinchadas nada más que en las cuales tenemos complicaciones. Lo último, Nayo, de la reunión de hoy Comisión Técnica, ¿qué se puede informar como un hecho? ¿Quién sale primero? ¿Cómo es el partido del miércoles? El partido del miércoles, digamos, básicamente, lógicamente el campeón va a quedar porque hay una premiación. Sí. Entonces, que sale campeón va a quedar con toda su gente. Lógicamente, por eso no hay una previsión de quién sale primero todavía, ¿verdad? Por eso. Pero yo creo que es un partido tranquilo. Yo creo que es un partido que realmente hay una suficiente cantidad y hay un compromiso importante de la policía en relación a eso, ¿verdad? Que estamos en contacto permanente. Y bueno, estamos trabajando sobre eso. Muy bien, Nayo, gracias. Saludos a Liceo Gaona, a todo el equipo. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Arturo, y a la orden. Gracias. El jefe de seguridad de la APF, Nayo Caballero.
Penalty te conecta a lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Génesis es pH más 8 y te dará 3 veces más. En este verano pedirle en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. ¿Cómo te va, César Augusto? Hola Arturo, buenos días, ¿cómo están? Bien, César Augusto Londoño, contanos el panorama de Colombia Sudamericano Sub-20, contanos. Pues yo creo que empezó bien el Suramericano Sub-20, empezó de pronto con alguna sorpresa. El primer partido, como ya lo vieron ustedes, Paraguay y Colombia empataron 1-1, un buen equipo paraguayo en el primer tiempo, reaccionó Colombia en el segundo, Paraguay arrancó con un gol de penalti, pudo haber hecho más goles, luego Colombia reaccionó, empató también, pudo haber hecho más goles, y lo más importante tal vez fue la victoria de Paraguay 2-1 frente a Argentina, un resultado que en estas categorías no es tan sorpresivo porque ha demostrado Paraguay que es un buen equipo y Argentina no se nota tan parecido a las selecciones argentinas que hemos visto en la categoría últimamente. Bueno, clasifican 3 por serie y atendiendo los partidos, por ejemplo, el juego entre Argentina-Brasil de hoy, Argentina que viene de perder, Colombia enfrentando posteriormente a Brasil, y Paraguay, que juega hoy ante Perú, cierra ante Brasil. ¿Cómo ves el nivel de los candidatos que para vos, quiénes son 3 candidatos a pasar? A ver, yo creo que en el grupo A Brasil está un escalón por encima de los demás. Además tiene jugadores con un recorrido y una experiencia importante. Y veo como el equipo más flojo a Perú. Aparentemente Paraguay no debería tener dificultades contra Perú, pero esto es fútbol y cualquier cosa podría pasar. Y las otras 2 casillas las disputarían Argentina, Paraguay y Colombia. Colombia no ha mostrado lo que mostró en la etapa de preparación. Este ha sido un equipo bien trabajado, llegó al Suramericano con 22 partidos internacionales, 1 año y 2 meses de preparación, el técnico de la Sub-17 que conoce bien el equipo y aunque no le prestaron 3 de los jugadores más importantes, 2 las figuras, Yasser Asprilla y John Hader Durán, que acaba de ser transferido al Aston Villa por 18 millones de euros, 18 millones de euros, estaba concentrado con la selección Colombia y lo sacaron de la concentración y no pudo empezar el campeonato suramericano. Me parecería que son los 3 candidatos. Y en el otro grupo creo que el tema es mucho más parejo. Creo que hay un desequilibrio total en los grupos, en un grupo tener a Brasil, Argentina y al local Colombia, que generalmente en el sorteo lo favorecen un poco, me parece que es demasiado, aunque te repito, Arturo, pues es una categoría donde las selecciones no tienen tanta diferencia. Ecuador fue el último campeón, Uruguay había sido campeón en el 2017 en el Suramericano de Ecuador, y creo que Uruguay pinta como el equipo más fuerte del grupo B. Bueno, y las eliminatorias, que seguiremos charlando, César Augusto Londoño, todo parece indicar que arrancan en junio. En junio o en septiembre. Hay una idea por ahí rondando a nivel de Conmebol por solicitud de algunas asociaciones que arrancaran en septiembre con 2 fechas de 4 partidos en lo que restaría del año, para darle un poco de más tiempo a los clubes y también a las selecciones de armar su conjunto. La idea de las 4 fechas en una sola avenida, en 15 días está haciendo carrera. Eso lo ven con buenos ojos los clubes en Europa, a los que no les gusta que le saquen los jugadores, y de pronto podría arrancar por allá. Pero si arranca en junio me parece que está bien, Arturo. Quiere decir que ustedes tienen informes, nosotros tenemos junio, que sería en septiembre, 4 fechas corridas. 4 fechas corridas en septiembre y otras 4 fechas corridas entre octubre y noviembre. Ah, correcto. El sistema igual, todos contra todos. Eso sí no cambia, eso sí no falla, no van a dejar de vender derechos de televisión para 9 partidos en condición de local. César Augusto, muchísimas gracias por este tiempo hasta acá distante, gracias. Arturo, un abrazo y como siempre a la orden desde Colombia. Gracias, muy amable. César Augusto Londoño. Con CNT, un Audi Q3, 50 premios en efectivo, 2 Hyundai HB20, una Toyota RAV4 híbrida, 700 millones y la doble chance de ganar. Pedí CNT Cheporemoy. Escucha, no puede arrancar en septiembre.
Y no, octubre y noviembre, dice después. Sí. 8 fechas en 2 meses. Sí, pasa que la FIFA hace poco cambió el tema del calendario internacional y en septiembre efectivamente son 15 días. Para que de una vez vengan los jugadores. En fecha marzo es 21 al 28 de Sí, marzo. marzo y junio se mantienen normal. Fecha FIFA. Sí, fecha FIFA. Pero si entra en septiembre, se juegan en 2 meses 8 fechas. 8 fechas, exactamente. Sí. Llegaron las ofertas de verano a Bristol, los mejores precios del país. Con tus compras participa del sorteo de millones en efectivo, compras gratis. Y en febrero una Volkswagen Amarco Full Equipo. Llámanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos COP, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.py y sentí la confianza. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. 12:40. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmay-Flores. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna Lactolanda. Ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. ¿La identificación de los hinchas sancionados cómo es? Sí, que están trabajando en un proyecto de identificación facial. Vos no entrar a la cancha. Sí. Este es vos no entrar. Exactamente. Sí. Que es la única forma de solucionar. Pero lo quieren tener, yo le dije que es peligroso tenerlo afuera. Él no va a poder evitar que a 2 cuadras o 3 cuadras hasta que aparezca la policía, por eso digo. Te aparezcan los hinchas. Y sí, ya afuera va a ser inevitable. Imposible controlar. No, va a ser controlable, pero con otro estamento. Sí. Te voy a controlar, pero ya de otra manera, con advertencia, que si hay disturbio, puede actuar los cascos azules, ¿cómo se llama? Los antimotines, perdón. Y sí. Ya, porque vos le decías, una barra, nos van a entrar 1.000, 1.500 que dan afuera, puede haber escándalo. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos. Kenton Forza 150, antes cuotas de 355.000 guaraníes, ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. El Chacomer, respaldo total. Hoy cumpleaños Julio Enciso. De Julio Enciso, exactamente. Felicitó ya la página de la selección paraguaya y la página del Brighton, que hoy enviaba, o sea, no es que enviaba, sino publicaba una imagen suya para felicitarlo por su cumpleaños. La mejor opción para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 12:42. Último mes de la promo Kumotire. Comprando 3 cubiertas te llevas uno más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal en Chacomer, 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta Kumo gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. ¿Cuándo arranca el campeonato ecuatoriano? No sé, voy a buscar ahora. Ecuatoriano. No, es que tenés que hacer una idea. Si te dice el César Augusto Londoño que en septiembre arrancan las eliminatorias, también, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, Arturo, saludos para todos. También los campeonatos tienen, vos no podés descuidar un campeonato, porque vos tenés los derechos de los que compran y que se transmiten los partidos. Entonces vos tenés que saber, Dani, cómo es el tema para que las eliminatorias jueguen en septiembre. Vos parás un campeonato un mes, así es. 15 días, dijo. Ventana de 15 días. 4 fechas. 4 fechas y después tenés otras 4 fechas. En octubre, noviembre. Vos vas a parar un campeonato. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo se va a definir ese campeonato? No va a ser fácil. Pero tiene que tener cada federación, cada asociación o liga, va a tener que una idea. Yo sí te pagué los derechos del campeonato y vos me sacás en un mes, porque prácticamente va a ser un mes. Si vos completás 8 fechas, la sumatoria hace eso.
Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Mirando aquí por lo menos el esquema preparado en el organigrama del fútbol paraguayo, Torneo largo. Septiembre, octubre y noviembre se consideran pausas y pausas normales. No va a haber campeonato en esos días, por lo menos aquí. La clausura comienza el 7 de julio, termina el 11 de diciembre. El clausura. ¿Por qué decimos esto? Porque al decir de César Augusto Londoño, es una intención que las eliminatorias se jueguen, si querés, 8 fechas en 2 meses. En el primero no hay problema porque el campeonato arranca ahora y hay 3 adelantos. El 9, el 12 y el 18. Va a haber 3 adelantos en este campeonato. Sí. Y termina el 11 de junio. El clausura, que ya va a afectar las eliminatorias, quiérase o no, aunque arranque en junio, arranca el 7 de julio. Vos tenés una pausa del 11 de junio al 7 de julio. Si comienza en septiembre, había que ver si la dirección de competiciones revé esto. Atención a lo que digo. El apertura se inicia el 27, ahora. Hay 3 adelantos y termina el 11 de junio. Se adelantan las fechas 9, 12 y 18. El clausura arranca el 7 de julio. Hay un paréntesis del 11 de junio al 7 de julio, prácticamente un mes. Con un detalle ahí, Arturo. Los equipos que estén jugando Copa Libertadores, fase de grupos, Olimpia, si Cerro llega, Nacional si Nacional si llega, si están en fase de grupo van a estar en competencia, no van a tener parate, no van a tener vacaciones porque hay juegos ahí. Yo lo que digo, eso es, lo que dice Francisco es competencia. Lo que yo digo es campeonato, entiéndase. Si en septiembre arrancan las eliminatorias, no hay fútbol de todas maneras. Oficial campeonato paraguayo del 11 de junio al 7 de julio. Sí. Vos tenés un mes sin fútbol. Si vos le agregás que las clasificatorias o eliminatorias arrancan en septiembre, octubre, noviembre y va en un mes, 8 fechas, vos entendés que va a haber parate de 2 meses. ¿Cómo va a terminar un campeonato el 11 de diciembre? Imposible, hay que recalendarizar todo. O hay que hacerlo. O sea, lo que está planteado ahora es fecha FIFA 4 al 12 de septiembre, no hay partido, o sea, ya no hay campeonato. ¿De qué fecha? Del 4 al 12 de septiembre. Después no hay campeonato del 9 al 17 de octubre, no hay torneo paraguayo, y del 13 al 21 de noviembre no hay. No. Y con todo eso, 2 adelantos y alcanza para terminar el clausura. Hay 2 adelantos en el clausura, que son las fechas 7 y 12. Sí. Termina el 11. No va a ser la primera vez que el fútbol paraguayo puede terminar el año siguiente. Y después pueden haber partidos por jugarse. No es fácil el tema. No, pero alcanza bien el calendario. Yo lo que digo son los derechos de televisación. Si yo tengo los derechos de televisación, te pagué y vos en 2 meses me paras, ¿cómo yo hago? No sé si se entiende lo que digo. No, pero no van a ser 2 meses seguidos, va a ser en 2 ventanas diferentes. No puede ser 2 ventanas diferentes porque el campeonato termina el 11 de junio Sí. Y se reanuda el 7 de julio, ya no hay fútbol. No, ya no hay fútbol. Me dirán copa, como eso. Hablo de campeonato paraguayo. Un mes sin campeonato paraguayo. Quiera o no quiera se estableció. Muy bien. Anda a preguntarle a los clubes ahora y que nos dejen para último momento que comiencen a preguntar qué pasa si arranca en septiembre. Siempre que se juega en septiembre. Y vos tenés la ventana de 8 partidos. ¿Cómo hacer? Sí, 4 en septiembre. Sí, está bien. 15 días. ¿Cómo hacer? Pero cuando vos le sumes los otros 15 días, se completará un mes también. Y sí. Que podría ser noviembre. Porque si querés darle... no es fácil el tema. No. Si comenzaba en marzo, no se jugaban la fecha FIFA, se jugaban las clasificatorias. 7-28. Esa es la fecha que está marcada. Perdón, se marcó 21-28 de marzo. Vos ahí vas a jugar tu partido. No fecha FIFA, jugaba clasificatoria. Junio, no fecha FIFA, vas a jugar clasificatoria. Y aprovechás. Y después, cuidado, va a haber más adelanto entonces. Forzosamente. O si no va a terminar el próximo año. Esa parte última del semestre va a estar todo apretado. Sí.
Todo apretado. No es fácil el tema este. Porque hay intereses en juego. Muchos intereses en juego. Hacé el tour verano Pegrega, entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Arquitecto de Lagoto decirle a Pancho que Libertad también juega la Copa y en fase de grupo, nos dijo. Sí, Libertad juega la Copa. Sí, pero, pero mencionaba pero nomás. estamos hablando, arquitecto. En general, dando ejemplo. A la puta que es sensible. Demasiado. ¿Qué puta? Por carga de 150.000 guaraníes en todos los combustibles, participas por cientos de tanques llenos semanales con Supra 95 aditivada, duplicas tus chances para el sorteo semanal. Envía un WhatsApp al 0992-606-000 y ya estás participando. Además, puedes ganarte camionetas Chevrolet S10, 0 kilómetros, completa y deposita tu cupón físico en las estaciones adheridas. Copetrol, ¡vamos! 1248. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Y que si según el informe médico de la APF se va a perder el resto del torneo porque son molestias muy sensibles, Arturo. La cara... el informe dice, sufrió una lesión en la cara posterior del muslo izquierdo, se encuentra en etapa de recuperación. Sí, acá atrás. El muslo en la parte posterior, en la parte de atrás, donde se requiere muchísimo de ese músculo en buenas condiciones para jugar partidos cada 48 horas. Y ahí la cura es el descanso. Y no hay otra, es el descanso. Aparte los partidos son muy exigentes en la medida que se suma no solamente el tiempo, sino que también la sumatoria de los partidos se va acumulando y esa zona es fundamental. Yo lo he visto en el primer partido ya elongando, parecía que era un calambre, pero era una lesión. Vos tenés, Joel Gerardo, conferencia de Chiqui-Arce. Poné para jugar, por favor, ahí está Chiqui-Arce, Moreno Martins, ¿y quién más habló de Cerro? Juan Patiño, para ver lo que dijeron. Porque yo creo que los de Central van a esperar hasta el último momento. ¿Y vos? Cerro. Imperio, o sea, la necesidad de tenerlo ahora. ¿A quién le va a buscar? ¿Y vos crees que lo de Juan José Zapata era firme? Y entonces va a empezar sufriendo los primeros partidos, sí, probablemente. Y bueno, viste cuando dice, ustedes van a colaborar. Improvisando en los primeros partidos. Va a tener que improvisar ahí, porque Robert no es. Puede sufrir 3-4 partidos y ahí recién se van a dar cuenta. Mirá que sufrió con Oriente Petrolero, sufrió todo el primer tiempo. Después corrigió. Para mí ya era urgente antes de que se vaya Alexis Duarte, y ahora mucho más. Así es. Por eso me sorprende tanta tranquilidad. Bueno, ¿pero va a ser titular o no va a ser titular? Y el que venga tiene que venir No, yo hablo de Richard Ortiz, perdón. Richard. Creo que no. Yo no creo. Yo me hago cargo. Llega para el miércoles. Así es titular, yo no puedo saber. Llega para el miércoles. Está para jugar. Está. El técnico lo pone, el cuerpo médico de Olimpia y la preparación física le da alta. Le dice a Cáceres, decidimos, Richard Ortiz está para jugar. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Locales disponibles para venderte la mejor atención. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Ingresa a laplata.com.py. La pregunta, ¿quién? Responsable. Disculpe la molestia. Diga. Yo no te iba a decir quién le dijo. Este es oficial. Ya. Para ustedes, va dirigido a uno. ¿Llega Richard para el miércoles? Sí, estimamos que sí. Otro. La charla. Responsable del... Ahí no. ¿Otra charla querés? Sí, otra. Bien. Discúlpeme la molestia. Otro. Esperamos por el de arriba, un campo. En ambos casos todo coincide. Todo coincide. En médico y... que está para jugar. Ya depende de Cáceres. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. 12.52. Mili Empeño, venta y arreglo Cebolla sobre plata, peña mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. ¿Cuánto va a pagar Cerro por la central? Hablen, por favor. Yo digo que más de $1 millón tiene que pagar para que valga. ¿Y quién es ese? No sé que consiga un buen préstamo de un jugador así, pero... Tipo Alderete, tipo Junior Alonso, puede ser que le presten a... Necesita algo, o sea, con lo que tiene no le va a alcanzar. Yo te voy a decir en las versiones que se da, Arturo,
¿A Hulk quién es? ¿Qué le remeda a Hulk? ¿Quién es Hulk? Y hay un Patiño. delantero- Por Patiño está Ah, diciendo. Cerro. Porque hay un delantero en Tacuarí que se le dice Hulk. Sí, que físicamente le parece mucho. Patrick Ferreira. Nelson da Silva. Ah, es otro Hulk. Y además le cierto. ponen Nelson da Silva, vos tenés el teléfono. El de Resistencia, argentino. Pero es argentino, le dicen Hulk, Sí, pero no le parece nada a le dicen Hulk. No, porque... El que sí le parece es el otro, parece. Patrick. Sí, por eso me Voy confundí a de ir, Hulk. por ejemplo, a ser un hijo de... No, voy a ser malo. Héctor David. Martínez. Héctor David Martínez. Cuando se dio la información, después ustedes le entrevistaron al colega, ¿qué dijo? Cortese. ¿Y qué dijo? Y que él está lesionado. Él Y está que con si problemas está al físicos. 100, River no lo va a vender. Si está al 100. O sea, si está recuperado, no. Cerro, si lo quiere traer, va a asumir un riesgo, porque es un jugador que en cualquier momento se Claro. va a lesionar. Cerro o se tiene puede que, lesionar. Cerro tiene que saber a quién traerle primero. A Víctor vos sos más o menos chuma. O sea que el reto, Te voy a- o sea que el reto somos. Sí, tía, el reto, pues yo también me incluyo, yo no digo que no. Tapo esto y tapo acá, lee en voz alta. No es cierto, Arturo, lo de HDM, que es Héctor David Martínez, es mentira. Vamos a un escribano. Como siempre digo periodísticamente. Estoy podrido las bolas. ¿De qué, Estoy Arturo? ¿De qué, acá Arturo? ¿De qué, esto Arturo? es re oficial. ¿Sí? Esto es re oficial. Los representantes te traen un nombre y te ponen sobre la mesa. Y está. Se lo tiene que tener mucho cuidado. Sí, sí, para no fallar de vuelta en la incorporación. Porque ya falló unas cuantas veces. Últimamente. Y no me decirle que no me putearon a las 10:30 de la noche, que debe ser la hora cuando le escribí. Es 10:30 de la noche. Que le dé la hora. No me estoy adjudicando nada, me está La enseñando. parte de arriba podemos ver. No. La hora. Porque estaban todos bombardeando que ya iba a ser presentado el otro día. Sí, que ya llegamos. No, después Tapo esto. ¿Qué hora era? 21:42. A esa hora tuve que romperle la bola para saber si... Para saber si era. Y me dice, H, pone signo, no es, dice. Ok. ¿Qué va a crear en Cerro Porteño? Una expectativa de quién Sí, viene. sí, sí. Eso nomás lo estoy defendiendo. ¿Quién viene? ¿Quién no viene? Ahora vas... Y del tema por un central paraguayo, ¿quién es? Esa es la respuesta. De la talla de... No, es que... No, volvemos a lo mismo. Algo parecido a ¿Cuántos Alexis, extranjeros no. tiene Cerro? Y decía darse 7. ¿Por qué no trae? ¿Por qué es extranjero? No, y Y sí, por eso no puede ¿Quién es traer. del plano local? Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. ¿Con quién juega? ¿Con Ameliano? Ameliano el domingo. Va a jugar con el central que jugó el... Y va a jugar Piris Amota de titular, sí. ¿Y a vos te gusta o no te gusta? Y no me gusta Chiqui Piris hace Amota de un mundo titular. equivocado entonces. Y No, es lo que tiene, pero Arturo. vamos a hablar. Puede salvar. obligado Chiqui juega Arce ahí. vive otro mundo. Chiqui Arce no sabe, no entiende, Te no conoce. puede salvar, Pasa pero que no no sé si va a tiene, salir campeón. no tiene, para mí de juega Piris obligado, Amota. juega ahí. No, Ya fecha. Chiqui Arce no entiende ni medio entonces. Está buscando zaguero, dijo Está después la buscando. noche soberana. Necesita. Está buscando. Zaguero paraguayo. Está Sí. jugando ¿Y después, quién va a ser obligado que le va a ahí. dar? ¿Y quién va a ser que Libertad le va a dar? No. ¿Pues le va a dar Guaraní? No. ¿Le va a dar...? Tiene que traer uno que está afuera. Algún Así es. paraguayo que esté ¿Y fuera. quién es que está para Guaraní fuera? Y pensando así centrales rápidamente. Comprable no hay. Hay, No, pero hay, claro. hay, pero de Sí, por tercera supuesto, línea. hay. No de primera. ¿Y después? ¿Y después? No, pues es que no se me ocurre ninguno ahora que pienso así. Hay que Así traer no va la algo vida. caro, hay que traer si va a traer. Y sí, ¿Y de dónde va a traer? tiene que soltar la Y tiene que ser billetera. paraguayo, Es sí. imposible. Parece que Para ustedes eso no tiene entienden. el scouting, Vos ese sabés que que me seguro ponen- estará laburando, vos me estará ponen- filtrando. Dani, escuchá lo que dice Zapata, Escuché. escuchá cuando dice el final. El final escuchá. Escuchá el final. Yo no puedo hablar de nombres, no corresponde. Aparte de la cuestión está delegada, no puedo hablar de nombres. Lo único que le digo que se está haciendo, no nos preocupa el tema, nos estamos ocupando. Y esto es así, todavía falta mucho para que repase y tenemos tiempo suficiente. Así que vamos a mantener la tranquilidad
y ser lo más exigente posible con este plantel que tiene demasiado potencial. Así que rápido a cubrir las líneas, a complementarse bien, que el técnico pueda elegir lo mejor que tiene en la complementación del equipo para que este equipo muestre todo lo que tiene. Presidente, de lo que se está hablando es defensor paraguayo, efectivamente, el central. Estamos viendo. Presidente, usted dice no nos podemos equivocar. Eso significa que se tendrá que pagar también lo que tenga que ser, presidente, ¿no? Si nos ayudan ustedes, sí. Ahí están las palabras del doctor. Y después, si nos ayudan ustedes, sí, dice. Porque le pregunta, Dani, ¿qué es lo que es? Dani Troche, sí. Le dice, hay que pagar lo que hay que pagar, y dice, si ustedes colaboran, sí, dice. Y después, ¿y quién es? A la puta. Asa de Fútbol Álamos, porque si es vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Nelson da Silva, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Nelson da Silva, contanos tu presencia en Resistencia, contanos cómo te sentís, características, buen físico, jugador de choque, contanos. Sí, la verdad que bueno, muy contento de llegar al fútbol paraguayo, de llegar a Resistencia, que bueno, que puso los ojos en mí, que me dio la posibilidad de formar parte de la institución. Muy agradecido a la gente del club. Y bueno, yo soy un delantero 9 de área, bueno, un porte físico, que soy un poco grandote, como se le dice en Argentina, ¿no? Juego de espalda, pivot, juego aéreo. Bueno, vamos a tratar un poquito de desempeñarnos bien para que la gente me vaya conociendo, para que la gente del club esté muy contenta conmigo, aportar el granito de arena y nada, ¿no? Como le decía a otros colegas tuyos, tratar de que el club pueda seguir en primera y después si se puede hacer un buen campeonato y poder ingresar a alguna copa internacional, sería algo lindo y algo histórico, ¿no? para la institución. Un segundo, por favor. Nelson, comentanos primeramente cómo se dio, es cierto, ya venís trabajando hace unas semanas en Resistencia, pero a través de quién fue el primer contacto, cómo fue para que llegues aquí al fútbol paraguayo. Y bueno, a mí me llamó Hugo Gaona, es una persona, ahora ya un amigo que me llamó, que es la persona que está trabajando conmigo en este momento. Él me acercó a Resistencia, bueno, después me llamó el técnico, me llamó el presidente, que querían contar conmigo y bueno, la verdad que no dudé mucho, tenía muchas ganas de tener una experiencia afuera de mi país, tenía opciones para seguir en mi país, pero bueno, con mi mujer decidimos apostar por esta opción de venir a Paraguay y bueno, como lo dijiste vos, hace un par de semanas que ya estoy acá entrenándome, preparándome para lo que va, que es el domingo. ¿Y cómo ya te vas adaptando a esta altura a lo que es el país, el club, algo que te haya sorprendido de Resistencia? Y nada, la verdad que uno se trata de adaptarse lo más rápido posible, porque bueno, uno llega de otro país donde hay otra moneda, otra plata distinta, diferentes culturas, hasta ustedes manejan el guaraní, que a veces cuando hablan el guaraní uno no entiende, entonces uno trata de adaptarse lo más rápido posible, porque no estoy hace mucho, como te dije, hace un par de semanas, pero uno trata de adaptarse lo más rápido, y la verdad que lo que me gustó del club es que son una familia, el club te trata como si fuera de la familia de ellos, como que un club muy familiar, en ese sentido se siente que te hacen, cuando uno llega al club te hacen sentir como en casa. La verdad que yo estoy hace pocas semanas y me han hecho sentir muy cómodo, el trato que tiene no tan solo el presidente, sino toda la gente que forma parte del club, los empleados, y la verdad que eso me hizo sentir muy bien, muy contento, porque imagínate, es difícil llegar de otro lado, y más que todo a veces de otro país, que algunas veces te pueden tratar bien, otras veces no tan bien, entonces me ha gustado mucho el trato que han tenido conmigo. Bueno, Nelson, gracias por el tiempo, que sea con éxitos este paso aquí en Resistencia. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes por el contacto y la verdad que sí, que sea así. Muchas gracias. Nelson da Silva, jugador argentino delantero que incorporó hace unas semanas Resistencia.
En Punto Farma, hoy es día de Mega Delivery. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promo válida para compras a través de la web, app o llamando al 61 61 000. Mega Delivery en Punto Farma. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Necesitas consultorios médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención. Anda a Rapidoc. Podés hacerte estudios de rayos X, 85.000 guaraníes por posición, ecografías a 150.000 guaraníes, electrocardiogramas sin informes a 85.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 021 729 3030. Rapidoc, clínicas médicas. ¿Qué está en New, verdad? Jaquet en Platense. Platense el que ya. está en Newell's es Gustavo Velázquez. No, Central, digo. Y zaguero central, Gustavo ¿Y Gustavo Velázquez. Velázquez dónde jugó? ¿Cuándo jugó? Y él Está hace un jugando año está en Newell's. Ahora ¿Dónde juega? jugó en México, ya Está había jugando jugado de en Cerro, titular. de hecho. Y que una mirada no es nada. Yo no voy a decir que va a venir. Una mirada Velázquez. Interesante, estuvo Nacional, estuvo en Cerro. Faría, ¿Cuándo jugó el lateral derecho? México. Algunos partidos jugó de lateral derecho incluso. Faría había dicho en su momento que era el que mejor saltaba, el que mejor salto tenía en el fútbol paraguayo. Sí, rapidísimo. Pero ahora es titular en Newell's y Heinze lo pidió. Es más, Heinze arrancó la pretemporada antes que el resto. Francisco, ¿el pase de quién es? ¿Qué dice el contrato de Velázquez con Newell's? Él pertenece a un club mexicano, él Bueno, es de Juárez. Partida ahí. Bueno, vamos a tener que partir de ahí. Los mexicanos te dan hasta que yo quiera. ¿Sí, no, compró 70% del pase de ya Newell's. compró. Contrato hasta el Pero Aldave 2025. nos va a decir que es rosarino. Pero Aldave nos va a decir que... Él lo representa. Y lo representa. Él va a tener la verdad al central de Cerro. Sentate un poco, Pérez. Sí, ¿es o no es? Gracias por venir. Sé que tenés mucha actividad. No, gracias por invitarme. Perdón por no venir antes, pero bueno. Por favor, Pedro Aldave. ¿Qué pasó? Pedro Aldave. Saludos. Salud. Pedro, Velázquez, ¿vos lo representás? Sí. ¿Tiene contrato? ¿Newell compró el pase? Newell compró el pase, sí. Él compró el pase, sí. Bien considerado por Heinze. No sé por qué todavía no empezó el campeonato, pero jugó todos los partidos, mezcló mucho. Heinze había puesto suplentes, ellos tienen un sistema que entrenan en dos grupos, después los mezclan, los cruzan, juegan un partido, un día juega el otro. Nunca de todos los partidos de pretemporada jugó del mismo equipo, o sea que no sabemos, hay que esperar la primera fecha para ver si juega o no, pero está bien. ¿Y vos qué sabés de Cerro Bucón Central? Sí. ¿Vos te desvinculaste del Cerro? No, sigo siendo, no tengo la relación de llamarlo y ofrecerle, y eso no, en realidad nunca la tuve tampoco, tenía muchos jugadores ahí, cuando los podía atender y trabajaba con ellos, pero ahora Cerro Bucón Central, ¿vos sabés quién es? Bueno, sabemos que tiene que ser, no es muy difícil, tiene que ser paraguayo. Eso lo dijo Arce. Sí, bueno, eso lo dice también el cupo de extranjeros. Sí, que son 5. Sí. Pero la pregunta es, si vos tenés mucha experiencia, la necesidad te puede obligar a muchas cosas. Si acá no tenés, vas a tener que renunciar a otras, Pedro Aldave, ¿o no? Y sí, y sobre todo la urgencia de Cerro también mediática, de los periodistas, de ustedes, de los hinchas, de Twitter. Y es lo que yo digo, cuando empieza vos la Copa, la Copa se necesitan jugadores, se fue un jugador importante también, se fue el capitán del equipo, o sea que la necesidad está clara, está a la vista que necesitan, no solamente para el primer partido, sino para todo el año, juegan 3 torneos. ¿Y vos qué harías si sos Chiquiarse? Bueno, Chiquiarse debe tener su secretaría técnica, yo traería jugadores porque en el campeonato después... Pero vos mismo estás diciendo que no puede ser extranjero. Y bueno, pero a veces uno depende, no te puedo hablar, pará, no te enojes, ya se enojó, está mal hoy, ¿eh? Pero que vos me decías a mí... Hoy... Pará, no, él siempre es bueno, pero hoy está mal. Escuchá, conmigo, pues, escuchá, esperá, que yo vengo de la calle, esperá, vamos. ¿Sabés lo que leí acá? Uno que es mi culpa. Haceme la pregunta acá nomás, yo te la contesto. Dice que cuando vos te enervás, vos tenés que controlarte, ¿no? Claro. No eres culpable ninguno de ustedes, yo soy culpable. Acabo de decirte, ¿puede ser extranjero? No, tiene que ser paraguayo por lo extranjero. No, hoy. Y yo corto si yo soy pero Cerro Porteño no es joda, se fue Pulpito Duarte. Vos sabrás muy bien, Pedro, lo que representó en Cerro. Vos te equivocás en su reemplazo. Y podés pagar una consecuencia terrible. Sí. Y vos manejas bien. Es un jugador que tiene que costar $2 millones o $3 millones. ¿Cuánto le puede costar? Un comprar jugador el pase.
¿De quién? Del que venga a reemplazarlo viene a préstamo. No, puede haber una oportunidad también de mercado. Hay muchos jugadores buenos que no juegan. Los de los que nombraron que iban a venir, me gustaban los dos. El de River y el de Independiente, qué sé yo, está más o menos al mismo precio, depende. Que tiene que... Lo de Héctor David Martínez, mentira. Te firmo yo ante escribanía. Bueno, pero es una solución... Una solución de que si acá le entrevistamos a... Cortés. Pancho Francisco dice que aunque esté bien va a jugar en River. Sí, que el Juan Cortés, de que cubre River, nos dijo que si llega a estar bien, no sale de River. River lo va a considerar. Lo que pasa es que también convengamos que es difícil una tratativa siendo dirigente de Cerro o intentando que no se filtre un nombre, por ahí lo están trabajando, claro, y ya lo instalan y todo, dice traerlo. A lo mejor acá no se filtra, pero en la Argentina se puede llegar a filtrar, además si es River. Es muy difícil una negociación en un club tan popular y con tantos periodistas, pero yo creo que están trabajando y lo van a conseguir. Yo no sé cuál es, pero que tienen que tener un delantero, tienen que tener un delantero. Un central, tiene que tener un central. Y si por ahí tenés que traer un central para cortar un extranjero, porque conseguiste un central extranjero, traer a uno. La prioridad hoy yo creo que es el central. Yo vi el partido el otro día, tienen buen equipo, el plantel está bien, de la mitad para adelante tiene un montón de variantes y está flaqueando atrás, pero porque se fue un jugador. Evidentemente tiene que venir uno, si es que no hay uno en la inferior, que no lo sé, porque no vi si hay uno en la reserva. Por lo visto no, porque después en el segundo tiempo tuvo que acomodar y jugar del Valle ahí. Cerro tiene todo el presupuesto, como todos los equipos grandes, también con la Copa Libertadores, y hay que clasificar todavía. Lo que dijo nomás Pedro también es que se achica el margen porque está el filtro de que no tiene que ocupar la plaza de extranjero en primer término, y vos mirás para afuera del mercado y decís, bueno, los que son clase A están todos bien ubicados, los que son en una segunda línea también, y después te queda tercera línea, o sea... No, y después tiene que tener los requisitos futbolísticos para jugar en la primera de Cerro, también no es por traer, porque la primera de Cerro no es fácil jugar y menos de central. Tiene que venir y jugar. Y es un equipo histórico que ha tenido centrales buenos toda la vida, la gente tiene un paladar y no... Tenés que tener un jugador para ganar, un ganador hay que traer para mí. El central tiene que ser ganador. Vamos a hablar con tu ahijado. ¿Cuál de todos? Julio Enciso. Julio, felicidades. Arturo, ¿cómo andamos? Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, contanos, vos cumpliendo años, 19 años cumple. 19. Contanos. Sí, 19 años, gracias a Dios, acá disfrutando con mi familia. Bueno, y en el Brighton te miman, te cuidan. Sí, la verdad que sí, ahí con mis amigos, Alexis, Pervis, Moy y Jeremy, ahí bueno, y disfrutando un poco. Te va a saludar una voz que para vos es inconfundible. Métele, pues. Bueno, feliz cumpleaños, Julio. Acá Arturo estaba ansioso de llamarte, me dice, vamos, te querían cantar el feliz cumpleaños acá los perros en el estudio. Le digo, no, esperá, le digo, escuchá, bueno, feliz cumpleaños, aprovecho, ya lo saludé yo igual, está enojado porque no fui, no pude ir, pero le mando feliz cumpleaños, o sea que yo no te abandono. Gracias hermano, ahí trae una torta acá, ¿no? Acá la producción de Arturo va a preparar una torta, todo. A ver si se anima a cantar el feliz cumpleaños. Cántenle feliz cumpleaños, no le canten. Sí. Cántenle, vamos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Julito, que lo cumpla feliz. Ahí está. ¿Viste lo que hace tu representante? ¿Viste, Julio, por lo que algo hace tu tu representante? Nos hace cantar y todo. Increíble este personaje, increíble. Bueno, porque, ¿qué hace con vos y cómo manejó todo el tema del Brighton? Contanos, Pedro Aldave, para vos, para Inglaterra, con la gente que estás. Hubo momentos y momentos por el idioma, por la adaptación, ¿verdad, Julio? Sí, la verdad que sí, Pedro es un crack, la verdad que es un crack, lo he visto muchas veces. Sí, la verdad acá ya me estoy manejando bien ya en el inglés, ya algunas cosas ya me defiendo, vamos a decirle, pero no, obviamente sigo estudiando. Estuviste en la banca ante el Leicester, pero no jugaste, 2-2. Sí, estaba ahí en la banca, expectante a que puedan entrar, pero bueno, gracias a Dios pudimos empatarlo al final. La verdad que la Premier es así, cualquiera le puede ganar a cualquiera y por eso me gusta tanto. Creo que para mí es la mejor liga, así que ahora nada más queda entrenar para poder entrar en competición. Estás en la liga más cotizada del mundo, Julio.
y lo que representa, y es qué tiene de peculiar el fútbol inglés. La Premier, ¿qué tiene de peculiaridad? ¿Se cortó? Se cortó, ¿verdad? Se corta, sí. El fútbol inglés, ¿qué tiene Pedro fútbol? Ya estaba viendo ayer la velocidad. Everton, Manchester United, el 3-2. Sí. Arsenal, perdón. Arsenal, no. Algo. Y para mí la particularidad que tiene, la peculiaridad o particularidad es la velocidad que tiene y los controles en velocidad, porque vos ves que nosotros queremos jugar rápido y se va la pelota, ellos van en velocidad y controlan la pelota hasta el último momento, es todo vertiginoso pero con control, es otro fútbol. Vos mirá cualquier liga y mirá la Premier y otro fútbol. Dice Pedro Aldave que mirá los campeonatos de otros países es distinto al fútbol inglés, ¿es así, Julio? Sí, así mismo, como te está diciendo, ahora que vamos a trabajar para poder entrar en competición europea, que la verdad que es el objetivo de ahora. ¿Quisiste estar con la sub-20? Sí, obvio, ahí le dije a Pedro, le dije que quería estar, pero bueno, acá el club y el profe querían contar conmigo, porque la verdad que vengo entrenando muy bien, y bueno, como dije, deseando lo mejor a mis compañeros de la selección también, y estoy expectante viendo todos los partidos. Le pude escribir a algunos compañeros míos, al profe también, deseándole lo mejor, y bueno, ojalá que le salga todo bien. Bueno, y la temperatura baja en el fútbol inglés, contanos, el frío que hace. No, impresionante. Yo deseando que haga 10 grados menos, pero bueno, no llega. Un frío increíble, y así se tiene que entrenar. Bueno, ¿y la selección absoluta? ¿Habla? ¿Charla con Barro Bequeloto? Sí, hablo cuando pueda con el profe. La verdad que el profe es increíble, me motiva mucho, así que sí, cuando tenemos tiempo sí solemos hablar. ¿Y nos escuchás o escuchar los programas deportivos, Julio? Sí, ahí con mi papá quiere escuchar la radio, y le pongo también la radio, escuchamos ahí, quiere saber lo que pasa con el Club Libertad, que la verdad que le seguimos al Club Libertad siempre, tenemos un amor diferente al club, y mi papá también, y solemos escuchar ahí lo que pasa todo. Y bueno, saluda a tu papá, a la familia, Julio, y muchas felicidades. Se despide de vos, ¿quién te representa? Pedro Aldave. Bueno, Julito, dale, feliz cumple, pasala bien, y acá le estaba explicando todo lo que hace también por Paraguay, que está siempre pensando en Paraguay, trabajando, siempre con la cabeza en tu club y en la selección, ¿no? Te mando un beso, Julio, dale. Claro. Saludos. Muchas gracias, saludos. Julio Enciso, gracias, Julio, muy amable, cumpliendo años 19. 19, sí, chiquito. ¿Y qué es el fútbol inglés? ¿Cómo vos convivís ahí, te vas, ves? ¿Cómo? Enseñanos. El fútbol inglés es un fútbol donde están la mayoría de los mejores jugadores, donde hay una exigencia máxima, donde un error se paga con un gol, como están viendo todos los partidos, donde son muy competitivos, ellos juegan por dinero, esa es la realidad. Es la liga más cara del mundo, los que más ganan, no hay errores, todos quieren lo máximo. Fíjate que uno gana 20 goles, Guardiola dice no falta hambre, ganaron 5 torneos. Están en el top, como la Fórmula 1, esa es la realidad, hoy es la Fórmula 1. Y cuando le dijeron a Julio, ¿qué le dijeron? Así, en cara a cara, esto es así, esto es un comercio futbolístico por recaudación, por sponsor, ¿o cómo le hacen? No, eso lo digo yo, ellos lo ven normal, ellos lo cuidan, lo trabajan. Primero el objetivo era que él entrene al nivel de la Premier, porque vos no podés jugar como se juegan los partidos si no entrenás de esa forma, y él está en ese proceso, él ya entrena como ellos. Yo estuve en el club me acuerdo después del Mundial, en diciembre, y hablé con los directivos, con el entrenador, con el staff, todos están contentos, él ya está entrenando como ellos, ya está a la par, ya está bien. Lo que pasa es que le está faltando minutos, el equipo está ganando, o sea que le están poniendo cuando pueden, el equipo está jugando todos los partidos, está ganando, está ahí. Inclusive tuvimos una reunión por el tema de la sub-20 y ellos me dijeron que no, porque lo habían dejado ir al de Argentina, Buenanote,
Que se lastimó ahora. Que se lesionó. Sí, vi la jugada, pero no sé en qué quedó. Pero me dijeron, no, mira, él viene entrenando con nosotros de la pretemporada, del verano. Este es un caso distinto, un juego que viene hasta que se ponga a ritmo de nosotros, va a tardar. Por eso lo dejamos ir. A Julio no, porque si bien no está teniendo tantos minutos, él está al ritmo nuestro. O sea que el entrenador ya sabe lo que puede dar. Y bueno, ahora se fue a truzar al Arsenal. Esperemos, no es fácil. Lo que pasa es que hay veces que Julio se pone loco, pues normal, yo también, porque quiere jugar, él es competitivo, él quiere jugar y a veces no juega. Eso yo el domingo me agarré un pireba ahí después del partido que no jugó un minuto, me puse nervioso yo, imagínate él. Solo hizo 3 cambios encima el técnico. Sí, bueno, pues está ganando, no tocó nada, no estaba empatando partidos, lo tenía ahí para empatar. Cada entrenador también tiene su... Lo que pasa es que es difícil para mí, por ejemplo, que yo al no manejar un grupo y manejar un jugador, a veces hay que estar frío y pensar como el entrenador también, porque el entrenador tiene que tenerlo contento a todos. Arturo en la cabeza acá tiene que estar todo contento, un día está más contento vos, otro día más contento el otro. Es difícil. Y bueno, hay que manejar eso, hay que manejar la ansiedad. Si Julio maneja la ansiedad y pasa la transición, la rompe. Pero el fútbol, la Premier es top. Yo por eso a veces me enojo un poco también cuando le hablan a Miguel o son injustos con Miguel. Ahora ya no, porque sí. ¿Por qué injusto con él? Y el año pasado, cuando no clasificábamos, cuando hacía goles con la selección y todo, fueron injustos un poco con él, que lo criticaban más de lo que criticaban a otros. Puso mal el técnico en función a lo que quería. ¿Quién? Berizzo. Sí, está bien, pero la gente, el hincha común no sabe eso. Por ahí ustedes lo analizan, pero el hincha común que quiere rendimiento, que meta goles, no le importa si juegan Recoleta, pero es difícil mantenerse en un alto nivel mucho tiempo. Ahora él vino afuera y todo el mundo, pero él hizo un trabajo para llegar a hoy. O sea que yo no lo conozco a Miguel de chico, pero no tengo el día a día con él, pero es difícil estar ahí. Entonces muchas veces hay que manejar también la cabeza de los jugadores, y muchos jugadores no rinden en la selección porque no están acostumbrados a que los insulten. A Messi le pasaba hace un tiempo que en Argentina lo mataban todo. Ahora nos acordamos de Messi campeón del mundo, pero y Messi metía 90 goles en el Barcelona y venía acá y lo insultaban el que servía, el de la estación de servicio, cualquiera. O sea que es complicado. Muchas veces a los jugadores, y a Julio está en ese proceso de que tiene que estar tranquilo. Él quiere jugar. Y él sueña con la selección. Cuando le pasó esto de la sub-20, habló creo con los directivos, habló con el entrenador, intentó por todos lados. Él le gusta sentirse importante. Él es un jugador, aparte de un jugador le gusta a la gente, él juega para la gente. El juego de él ya es típico de que levanta a la gente. Normal, no es un juego frío. Él... Si tiene 100 que le dice vamos, va a jugar mejor que si no hay nadie, es normal. Un juego de partido caliente, bueno, estamos intentando de que pueda aguantar, pero en el camino hay un montón de cosas que hay que superar. Bueno, ¿cuántos tenemos en el fútbol inglés? ¿2? Y dos. Se fue el otro que estaba. Y Ojeda estaba en Nottingham Forest y juega en Estados Unidos. Jugó poco. No, jugó en segunda. En la segunda jugó, en Premier no. ¿Y en qué paraguayo vos podés llevar al fútbol inglés? Hoy no te propones. Es difícil, la verdad. En su momento tuvo Balbuena también. Tuvo Paulo. Es difícil. La verdad que desde acá, el fútbol inglés, lo que pasó con Julio es un milagro. Normalmente pasan por otra liga. Yo lo que creo que... No un milagro, se lo ganó Julio. Julio rompió todos los moldes, esa es la realidad. Pero es complicado. Primero tienen que triunfar en su club. Lo que pasa es que los jugadores no debutaron 2 minutos y quieren ir a la Premier. Vos para ir a la Premier tenés que primero triunfar en tu club, de tu barrio, después en el club del país, después vos tenés... no sos ningún distraído. ¿Por qué? Vos sabés muy bien cómo manejar. No vaya a poner cara de asombro. Pero vos sabés muy bien. Estos dos chicos Rodríguez. Sí. ¿Vos creés que es casualidad que fue a Fernando de la Mora, que fue Karim, que estuvo... Mauricio y Fabricio. Sí, que estuvo... Hablamos con él. Con Messi. Estuvo ahí en Fernando de la Mora, se saca la foto con ellos. Ahí vos estás haciendo un proyecto de familia. Ya volvemos. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Series 0 kilómetros. Recordá que en Electrobanda, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Te esperamos en cualquiera de nuestras 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar de la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000
Guaraníes. Contactanos al 0993 38 43 63 o al 021 338 11 99. Crecer Inmobiliaria. Sentirte bien y mejorar tu figura con Greenfit. Greenfit es el aliado ideal para verte y sentirte mejor que nunca. Encontrá Greenfit en todas las cadenas de farmacias del país. Elegí Greenfit y viví el placer de sentirte bien. Calidad, éticos. Agradecemos a Pedro Lave su presencia en los estudios. Con Super Espuma, viví más despierto y disfruta un descanso superior en tu somier de calidad. Seguinos en redes sociales, Super Espuma PY en Instagram y Super Espuma en Facebook. Y estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma, viví más despierto. Queremos saber los mellizos. ¿Cómo te llamas, Francisco? Fabricio y Mauricio. ¿Qué son? ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Y qué tienen 13 años, verdad? 12 van a cumplir 13, sí, 2010. No, a ver. Un segundo. Dale. Llegó a recuperar la Z-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z-Hombre de venta libre en farmacia calidad Fopasa. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad del mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Con el Dios respeto y como nos conocemos podemos tener alguna informalidad y que la gente sepa. ¿Cómo es con el chico, en esto de los mellizos, por ejemplo? Porque los Romeros salieron de ahí, Oscar y Ángel. Sí, muchos salieron de ahí. No, bueno, Darío Torales, que yo lo conozco hace 20 años, que siempre le di una mano para que arranque en esto. Después él trabajó, le fue bien, por suerte se encaminó. ¿Qué lo representa Darío Lescano? En una época los tenía ¿Y también. ahora quién lo tiene? No tengo idea. Porque va Colo Colo. Ah, va Colo Colo. Y me mostró un video de los chicos y la verdad que me gustaron mucho. Los chicos son muy buenos para la edad. Y mirá que a mí muchos juveniles ver chiquitos no me gustan, pero me llamaron la atención. Hace goles en la escuela de fútbol, hacían goles mesianos, digamos, encarando de la mitad de la cancha, pasándolo a todo. Uno jugaba de 9, de 10, se asociaban, le pegaban los tiros libres, aparte de pegar los tiros libres, soltando el pie. Unos jugadores impresionantes por video. Digo, voy a verlos. Los fui a ver un partido en la cancha de Sport Colombia. Metieron un gol, creo que ganaron el campeonato ahí. Después le dije a un amigo mío que organiza torneos de Argentina Cup, unos torneos que juegan de la categoría, que lo inviten a jugar un torneo para que vayan a verlo, que fue Héctor Blanco con ellos, con los padres. Le dije, anda a verlo, vamos a probarlo allá con los Curepí, a ver cómo juegan. Y lo pusieron en el equipo de la zona, o sea que estaba Estudiante, estaba Huracán, había 4 o 5 equipos que tenían buena escuela de fútbol y salieron campeones, ellos dos, figura, mejor jugador de torneo, goleador del torneo. Evidentemente es una cosa seria, pero hay que llevarlo despacio porque son chicos, pero condiciones tienen un montón. Y se da la particularidad que ellos todavía no habían fichado en ningún club, entonces por más que sean menor de edad pueden jugar en otro lado. Tienen unas condiciones futbolísticas que no son las locales, son jugadores, para mí, más de fútbol asociado. Mi idea es que los jugadores, sería bueno para ellos hacer la escuela de seguir en otro fútbol, un fútbol que se juegue más, que no sean, que yo ayer fui a ver un partido, bueno, se llovió, el partido estaba lloviendo, no estaba bueno, en la Caballería y no sé, cerca de Tacumbú, por allá atrás, que había un torneo de escuela de fútbol, perdieron, pero es otro juego. Yo creo que si ellos toman una aposta y van a un club donde tenga una escuela de fútbol distinta, yo creo que... ¿Y dónde van a jugar ellos? No sé, estoy viendo, vamos a ver. Lo que pasa es que es difícil porque los padres son menores, los padres, la madre trabaja, hay que buscarle la vuelta, hay que ocuparse. Yo me voy a tomar el atrevimiento, la responsabilidad también. ¿Qué experiencia tuviste de casos similares, no de mellizo, así de jovencito, que tuviste que llevarlo futbolísticamente? No, la verdad que no, pero tengo la experiencia de verlo, que yo lo vi a Messi cuando estaba en Newell, a los 12 años, que no lo pagaban el tratamiento que estaba dando ahí, y marcaban la diferencia, y estaban ahí, lo fueron llevando. A ver, los jugadores se ponen en el lugar, acá el tema es el estudio, la comida y donde entrenan. ¿Pero vos lo llevás al exterior? Y yo creo que ellos podrían pegar un salto al exterior, sí. ¿Cuándo lo llevas? Y que no hay mucho margen tampoco. Pero tenés que haber trabajo con los padres, ¿verdad? Afuera. Sí, en este caso el que lo contrate tendría que haber trabajo con los padres, pero no hay mucho margen porque tienen 13 años, van a tener este año, son 2010, o sea que ya empiezan en las categorías, o sea que ya la escuela de fútbol no va más, o sea que
Claro, ya ahora escuela de fútbol no pueden jugar más, tienen que jugar inferiores. Ahora se tiene que tomar una decisión, o firman unas inferiores acá o firman una inferior afuera. ¿Y vos qué vas a hacer con ese sentido? ¿Qué les sugerís? Para mí tienen que jugar en una escuela de fútbol de afuera, sí, que jueguen al fútbol, porque tienen un estilo de fútbol totalmente distinto al que ¿Van a hacer quedar los dos según qué? Ellos tienen que trabajar un montón de cosas. También es difícil ellos juegan muy bien juntos. Hay que ver cuando juegan separados también. Juntos la rompen, juegan bien, se buscan, se asocian. El 9 es un goleador bárbaro, el 10 tiene un panorama. Mauricio y Fabricio, sí. Fabricio va a poner ahí en el tablero electrónico más. Fabricio y Mauricio. Y son tan parecidos. ¿Verdad? Son iguales. Aparte pero tienen un juego ángel, son buenos chicos, tienen ganas, tienen esa cara que vos lo mirás. Tienen, ¿Y el papá qué dice? No, el papá bien. ¿La mamá? Jorge se llama, encima se llama con el papá de Messi, me vuelvo loco. Y ya comienza a vender, ahí comienza a vender. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesora al 289 y 6000 encontrar los productos Sica Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestra Vallara 1751 casi Cupicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal Pesca, sí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. ¿Por qué? Va a jugar en Boca, ya está fichado, ya está para... ¿Cuándo arranca el campeonato argentino? El 29. ¿Por qué hace tantos amistosos y acá no se puede hacer a este nivel que hacen allá? ¿Y por qué me decís tanto? ¿Por qué no organizas un torneo acá de verano? No sé, yo no, la verdad... ¿Por qué no te metes en No es eso? lo mío, no es lo mío porque si no... Yo la verdad soy un desastre yo para... Porque no me en puedo serio, organizar mi casa, creo que bueno, organizo listo, un partido mixto. El Machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda. El Machetazo ahora es el Ahorrazo. 13:30. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Bruno Valdés en Boca. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet tu verano. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Cómo Dani Cáceres? Ah, sí, sí. ¿Cómo? Perdón. Jugó en Cerro. Sí. ¿Dani Cáceres? Sí, lo conozco. ¿Y vos por qué no le representaste a él? No sé, porque vos qué categoría sos, 70 y... 73. 70, como Héctor. Sí. Y en esa época... No era tan... No es porque no era, que yo tampoco estaba con 200 jugadores. No, claro, pero también era igual todavía esa época del boom de los de representantes. No, estaba yo 73, yo vendía a Héctor Núñez 72, vendía a Virgilio 73. Ya estaba todo. Vendía... Igual me gusta más churro que Caniza, La última vez que vine acá... Tranquilo. Camis te brinda solución integral de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.y o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Dice Roberto Rojas, si Pedro está en Cerrita, ¿por qué no lo lleva a los mellizos a Cerro? A Fabricio y Mauricio, donde están los fernandinos. Por lo mismo que te dije antes, yo creo que me gustaría que trabajen en otra escuela de fútbol, que vean otro... Tienen una característica, a ellos que les gusta gambetear, pasar 1 o 2, son más del estilo, otro estilo de juego, para mí, qué sé yo, no... Tienen la misma estatura. Sí, son iguales. Hay uno más alto. ¿Quién es más alto? Para mí son iguales, capaz la foto, para mí son iguales. El de la izquierda en la foto parece un poquito más alto. Puede ser que sea, puede ser que sea por la posición o matar. Por la posición no parece. Puede ser que ¿Por sea qué no por lo eso. lleva a Cerro? Porque lo buscaron, vamos a ver con los padres, vamos a tener una reunión hoy o mañana, que yo me quedo unos días más y ahí vamos a ver, pero yo considero que, qué sé yo, vos decís, ¿por qué está Julio en la Premier? Yo dije que Julio iba a jugar en la Premier el primer día. Sí, dijiste. Porque la característica de Julio para la Premier, qué sé yo, cada jugador tiene, yo miro ahora, yo no sé mucho de fútbol, viste, los técnicos saben más, pero yo sí me doy cuenta, después de 30 años, qué jugador puede servir para qué mercado.
Y para España, entonces los dos. En España andarían bien. Y no sé tampoco, porque a ellos les gustan romper más, viste, los españoles ahora quieren, viste el día de Argentina que pasaba el otro día contra el hijo de Pablo Paz, uno que jugaba en la época de ustedes, que Paz, viste que te pasa una vez y te engancha otra vez para atrás, me vuelven locos los españoles. Bueno, enseguida quiere ir para adelante, más encarador. Va, a mí me encantan los chicos, lo que pasa que la expectativa es mala también, porque ahora todo el mundo ahora habla acá, después ven esto, ya ayer fueron a ver, son los mellizos. Y vos lo estás gestionando. Y es difícil para un chico también saber dónde está parado. Después una cosa es jugar para... ¿A veces se va a llenar de guita? Así son. No saben lo que cumple no dependiendo de posiciones. Tenés que analizar bien. Si vos analizás mal, los jugadores pueden perder en todos los órdenes. Sí. Los mismos padres, el mismo amigo, te dice, vale, ya que está esperando. Y vos le podés decir, tranquilo nomás. Vos, por ejemplo, fuiste uno de los que paró los encisos a Inglaterra cuando se habló la primera vez, dijiste, se va a ir, pero no ahora dijiste. Y no, pero no estaba preparado. Y después jugó esos 6 meses, voló. Sí, jugó mejor. Muchos pensamos que mentalmente se podía caer. Sí, pero bueno, y también lo vio la gente. Los jugadores juegan para la familia, juegan para la gente. Si están cómodos los jugadores van a... Vos fuiste jugador, vos sabés cómo es. Julio estaba... Pero estos mellizos juegan fútbol de salón también, ¿verdad? Sí, todos los que son buenos siempre juegan al fútbol de salón de chicos. Yo no conozco Julio la rompe al fútbol de salón. Si te muestra un video de Julio de Enciso cuando al fútbol de salón te vuelve loco. Campeón juvenil varios años, Julio. Sí, 13. Lo bueno... La mayoría de estos buenos jugadores jugaron todo fútbol sala porque manejan los dos perfiles. El fútbol sala te da un Incluso en su momento nos contaban la historia de que a él le pagaban una especie de salario para ir a jugar cuando tenía 12 años, a Julio Enciso. Sí, claro. Y ya cobró, ¿quién le redactó? Se habló de 3 millones de guaraní para la época. Y él era sub-13 cuando eso. Lo que pasa es que los jugadores buenos que son habilidosos y todo, la mayoría juega al fútbol sala. Y en Argentina también, todos los jugadores que vos ves que son de la selección, todos pasaron por Club Parque, uno que está ahí en Buenos Aires, que después van a Argentino Junior. Para ir cerrando la charla en instante con Pedro Aldave Noble, que lo vamos a robar mucho tiempo, la única verdad, la historia, ¿por qué Bruno Valdés fue a Boca? Gran loteamiento de la lotadora inmobiliaria SEA, fracción calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados, cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Un avión privado y lo llevaron de acá a Buenos Aires, a Bruno Valdés. Y vos le sacaste el pasaje para que se vaya a Brasil. No, yo no saqué ningún pasaje. No, tratame bien. Nosotros... Tratame. Suena así, parece... ¿Y quién le sacó el pasaje? Vos sos el club. Pero ellos te dijeron a vos directamente con el jugador. No, nosotros teníamos un acuerdo con el Cruzeiro, esa es la realidad. Estaba hecho. Hace 2 meses que estábamos hablando con Cruzeiro. Cruzeiro no llegaba a las condiciones, fueron mejorando, fuimos hablando. Aparecieron otras ofertas en el camino que fueron desestimadas. ¿De quiénes? De otro equipo. ¿Sudamérica? De la MLS, de equipo bueno de la MLS, pero bueno, de Turquía. Lo que pasa es que Bruno siempre supo que quería jugar en un equipo grande y quería pelear un lugar en la selección. Porque siempre con desventaja o por X motivo él quería pelear en la selección. Cruzeiro era un equipo que cumplía las recondiciones, un equipo histórico, si bien no tiene el presente de otros años económico o nada, se está recuperando, está otra vez en la primera de Brasil. Estábamos para hacer un arreglo y un día antes aparece la situación de Boca. Y en el 2016, cuando quedamos eliminados con Boca, en aquel equipo jugaba, que apareció Cecilio en su dimensión, que explotó Cecilio, que estaba el negro Leal. Sí, Leal. Bueno, en ese equipo, cuando terminó el partido, Gustavo, me acuerdo que bajó al vestuario, le dijo, te queremos con nosotros. Y había una chance de ir a Boca y apareció lo del América. Y él siempre quiso jugar en Boca. Y yo la verdad me saco el sombrero con Bruno porque Bruno sabe lo que quiere. Cuando le apareció lo de Boca me es esto. Entonces analizamos ahí y le digo, vos sabés dónde vamos, con el cuchillo entre los dientes, lo que es Boca, esto es lo que yo quiero. Y se terminó. Boca se mueve rápido, manda un vuelo privado, se sube el jugador a vuelo privado, nos reunimos en Buenos Aires y cerramos todo en 5 minutos. Esa es la realidad, pero porque Boca quería a Bruno y Bruno quería a Boca. Bruno me demostró otra vez que puede ser el 2 de Boca, porque yo le digo, mirá, si vos el querés... central de Boca. Sí. Por la numeración. El 3. Para que se entienda nomás. Sí, vos podés ser central de Boca. Ellos pues dicen el 5 y esperemos que el central y el 5 es el volante central. Bueno, es lo mismo. Que los argentinos tienen toda la inversa. El 4 lateral derecho, el 2, el 6 y el 3. Mirá que yo hablo como Curepí, pero yo nací acá en Paraguay. Sí, yo soy más paraguayo que yo vos. sé, tranquilo. A ver, ponelo, el tanque viene,
¿Te gusta el tanque? Me encanta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno Herramienta Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno Herramienta Más en su obra. Para la previa, las Office, para el chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Sí, yo te he visto, o sea, el borde de la derecha, el gol deja uno en camino, eso pasamos. La pregunta es esta, hace Francisco López con relación a los mellizos, uno de ellos extremo a la derecha. ¿Cómo se cierra 5 minutos? ¿Alguien tuvo que haber hablado antes? No. Bueno, listo. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Lo de la Juve en el fútbol italiano. Bueno, la Juve, viste, llevaron muchos jugadores hace años, se sabía que tenían contratos exorbitantes los jugadores, tal fair play financiero, entonces... Ya no es la primera vez que puede ser sancionada la Juventus. No, ya fue sancionado una vez, pero bueno, ahora tipo te llena de jugadores y todos ganan un montón, explota, normal. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1339. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, lo auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chorticer. Llena el tanque todos los martes en las estaciones de servicios Shell del Grupo Mao, pagando con tus tarjetas de crédito Bancopp, tenés 20% de ahorro más 5% pagando con QR. Además, acumulas puntos, descarga la app de Bancopp móvil desde tu Play Store o App Store, ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. Perdón por la interrupción, Pedro David. No, tranquilo. 5 minutos dijiste. Vos lo representás y el papá estaba con él, ¿verdad? Sí, no, el papá estaba con él. Nosotros veníamos hablando para la recepción de la América y tomó la posta del padre y yo le estaba dando una mano. Yo el padre lo conozco de los 15 años. Yo a Bruno lo tuve siempre. Después lo perdimos, después lo recuperé, después hablamos y lo conozco, somos amigos de siempre. No es que yo dejo un jugador y después no... Por X motivo no estábamos más, pero bueno, Bruno te estaba volviendo atrás siguiendo el hilo de lo que estaba hablando antes. Digo, si vos querés ser el 3 de Boca, le digo, tenés que llamar a Brasil. Yo lo llamo, pero yo te lo paso, vos tenés que avisarle al brasileño. Y él, lo llamamos y habló, y le dijo, mirá, la oportunidad, esto es lo que yo quería, le habló como un hombre, bien. Él se enojó, tuvimos que aguantar 5 minutos enojado, porque todos piensan que usamos a Cruzeiro para sacar más plata a Boca, para ir a Boca, y no es verdad. Es como se te presentó algo y todavía estaba la chance, porque los brasileños, si hubieran mandado el avión ellos, venía primero a firmar, lo iban a firmar ellos. O sea que Boca demostró ganas, lo quería, se juntaron los planetas y se hizo la operación. Sí. Esa fue, y yo te digo la verdad, cuando él me dice quiero jugar en Boca y yo me pongo a pensar, después de estar de 6 años y medio en México, donde todos los vuelos de los partidos son 6 horas, la altura, venir, bajar, jugar en Boca, que está a 1 hora 40 de tu casa, donde no hay prácticamente vuelos internos y todos los partidos se juegan ahí, se respira fútbol. En Brasil los viajes te matan también. Es muy desgastante jugar el campeonato brasileño, más el campeonato estadual, y Boca es Boca. A ver, ¿vos querés una chance en la selección? Tiene una chance si es titular en Boca, como todos pensamos, y va a jugar, o sea que va a competir. El contrato era más largo el de Boca, era 1 año más, prácticamente el mismo contrato, o sea que no había mucho paradigma. Lo único era... Pero el 100% se le entrega el pase. Es que no existen los pases de los jugadores. Bueno, el señano, ¿cuánto yo jugador soy dueño de mi pase? No, en el fútbol, una vez que vos te vas, solamente en Argentina, en Brasil y en Paraguay hay un porcentaje de una venta. Generalmente en Europa los pases son... No hablo de Bruno Valdés en Boca. No, de Bruno estaba libre, Bruno rescindió el contrato. Pero él le da el 100%, Boca compra el 100%. Es que no existe el 100%, Boca lo contrató como un jugador profesional por 3 años. ¿Y por qué nosotros solemos leer los clubes, piden, te voy a dar Cerro, por ejemplo, lo transfirió al Pulpito, creo, y se queda 20% con el pase? Porque eso es un porcentaje de una futura venta que tenga Cerro, y el Pulpito tendrá su porcentaje de venta porque es lo que corresponde en la ley de acá, pero los jugadores que son esos jugadores que van en Europa, que se venden en 50 millones, el jugador no tiene un porcentaje. Lo que tiene el jugador es que al interrumpir el contrato, porque
entre los clubes, ¿qué hago? Yo te llevo otro lado, me lo llevo al tanque, ponele. El tanque, le digo, yo te doy 30, no, el tanque barato, 50 millones de guaraníes, me lo da el tanque. ¿Quién? Vos. ¿Quién te dijo? Bueno, ¿cuánto querés poner? Pará. A mí no me venga con A mí no me venga, Pedro. Me quiero comer que yo soy. El tanque le puso. ¿Qué puesto fue al tanque? Dejamos ahí. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puyupé Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales. Ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta bases y condiciones en redes sociales de EMSA. Inmobiliaria EMSA, contigo desde 1994. 1343. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y New Onix. Y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana. Ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. No, te estaba diciendo que cuando se interrumpen el contrato, yo arreglo que él se va, pero después tengo que arreglar con él. Y el jugador saca su diferencia en el contrato nuevo que va a hacer. Cuando un jugador queda libre, hace un contrato de 3 años, en el caso de un jugador de 30 años. Por ahí si un jugador es más chico, le querés vender los derechos económicos, le buscás la vuelta, pero no existe el pase, el porcentaje, es los contratos. ¿Y el fútbol mexicano qué es? Fútbol mexicano. ¿Cuántos mexicanos tenemos jugadores en México? Poco, Celso. ¿Y dónde va a jugar Celso Ortiz? Celso termina en junio el contrato y ahí veremos. Ahora están queriendo renovar, pero vamos a ver. Yo creo que cumplió un ciclo. Es el capitán hace rato que es capitán. Y ahora, viste, en México siempre te quieren mover o no. Celso es un animal, juega todos los partidos hace 5 años. Pasa que él no es de vender mucho humo, entonces. Pero ¿Y cómo se vende humo? Y viste que hay jugadores que vos jugaste, viste, se tiran a los pies, gritan, sale, saca pecho, declara fuerte o de tribunero. Este no, vos ves los números y un alemán. ¿Vos sufriste mucho lo que le hicieron al Tata? No me gustó. Fueron muy crueles con él, ¿verdad? Pero el fútbol mexicano es así, un fútbol que se mueve plata, no solamente el Tata, no lo tiene que tomar personal el Tata, porque si vos ves todos los mundiales, antes le pegaban al Piojo Herrera, le pegaban al otro, el periodismo en México es así, le va a pegar y va a venir mañana Guardiola y le van a pegar a Guardiola. ¿Y qué se hizo el Tata? Está en la casa el Tata. ¿Pero no hablaste con él? No hablé. Hablé antes, creo que lo encontré una vez en la calle de casualidad antes del mundial, pero no hablé mucho más. Lo vi en la cancha de Newell's, el día que justo estaba Scaloni, que lo criticaron porque decían que cómo no habla con Scaloni, son los del mismo club. Y tiene un nombre de la tribuna de Tata, ¿verdad? Pero él va siempre igual a la cancha, tiene un palco ahí. Pero lo que te quiero decir, imagínate que le criticaban que había hablado con Scaloni, tenía que jugar y Scaloni son del mismo club. Después en el mundial hasta se insinuó que él como que sí, a propósito jugó de esta manera para... Lo que pasa que los mexicanos pensaban que Argentina era menos. Entonces le empezaron a pegar, como le ganó Arabia, pensaban que era menos equipo de lo que realmente fue. Pero el Tata no es tonto, es uno de los entrenadores que a nosotros acá nos puso arriba, es un tipo muy preparado y él entendió que no le podía jugar de igual a igual el partido, nada más planteó el partido de una forma y al final, con el diario del lunes, todos los equipos hicieron lo mismo que el Tata, porque Francia hizo lo mismo que el Tata, Holanda hizo lo mismo que el Tata, ninguno le salió a jugar el partido de Argentina, todos esperaron. O sea que, pero bueno, le pegan, como la prensa, como nosotros también le pegamos, o nunca le pegaste, o no te gusta el técnico, por algún motivo, sí, y no le pegan. Eso es una cuestión de cada uno también. ¿Por qué Chiquiarse tiene tanto respaldo acá? ¿Por qué Chiquiarse? Porque jugó en la selección, jugó 500 partidos, y Chiquiarse tiene una virtud que nunca se le cayeron los anillos para dirigir cualquier equipo. Él siempre estuvo dirigiendo, y a mí puede no gustarte o no, pero el tipo profesional. Se iba de la selección, dirigía a Rubinho. Se iba de tal lado, siempre dirigió. Él respira fútbol. Después, como todo, puede ser mejor o peor, y es un tipo histórico, no sé. Armoa, ¿cómo anda el Tigre? Muy bien. La rompió, lo compraron, muy bien. Le vino muy bien a él esos 5 meses entrenando, solamente sin jugar. Viste que él estuvo como 5 meses entrenando un sistema. El entrenador de Tigre tiene ese sistema medio europeo, viste que son todos repetitivos, trabajo, y Blas la agarró y vuela. Y está terminando la jugada. En Luque también tenía buenos números. Pasa que erraba más goles de lo que metía, ahora cada vez que entra la clava, pero... ¿Y tuviste que vos que hablar con un técnico para decirle de tu representado lo estás haciendo jugar en un puesto que no siente? Nunca le dije a un entrenador poné a tal cual persona. No, eso no, estoy hablando de que lo ponga mal. No, porque yo no conozco ningún entrenador del mundo que haga las cosas para perder. No, eso es otra cosa, que le ponga acá cuando no es su función. No, porque no me corresponde, lo puedo decir
jodiendo, como te digo esto, pero tener una reunión para decir tienes que jugar en otro lado, prefiero decirle al director deportivo, mira, me voy porque el juego no está bien. Al director deportivo sí se lo digo, a un entrenador no, porque no corresponde. Pero al director deportivo le decís. Sí, claro, porque el director deportivo, yo hablo con los directores deportivos, claro. ¿Qué pensás, Pedro? ¿Por qué no tenemos tantos entrenadores en mercados competitivos? Porque hay talento, digo, también, formación de buenos profesionales en nuestro país. Chiqui es un caso. ¿Por qué no están dirigiendo afuera más paraguayos? ¿Por qué no están dirigiendo en Paraguay más paraguayos? Preguntame. También. En la Sudamérica hay 7 técnicos. Porque no hay inversión. Simple, porque si con toda la plata que gastaron trayendo 500 entrenadores de afuera y pagándole fortuna, hubieran elegido 10 jugadores recién terminados y lo hubieran mandado a Alemania a hacer curso, hubieran hecho una asociación con Estados Unidos arregló con Alemania en la época de Klinsmann, y ahora hay un montón de jugadores de la MLS que van a jugar en Inglaterra, en todos lados, y van al mismo ritmo. Yo creo que todo pasa por la capacitación. Hay una época de capacitar, qué sé yo, cuando vos sos joven aprendés más, cuando sos más grande ya no aprendés más y ya te bloquea, es como tu señora, ¿entendés? Se bloquea y se bloqueó, porque ya tiene una edad. Yo creo que si hay tiempo todavía, hay que capacitar a los locales. Vos decís, bueno, terminó de jugar Cáceres, listo, ¿cuántos años tiene? 24, listo, vamos a meterlo en un área, vamos a invertir para traer el sistema de entrenamiento de España, de España, de Alemania, de donde vos creas que tu fútbol va parecido, y aprender de ello y capacitarlo. Hay que capacitar. Vos no podés enseñar lo que no aprendiste. Es lo mismo que yo quiero ser profesor y no estudié para ser profesor. Entonces, vos tenés buen jugador, se recibió en una escuela, algún online, otro presencial, donde van 20, 30, que no es lo mismo que el campo. Pero bueno, necesitas seguir capacitando a eso para después otros jugadores, los psicólogos. Ahora por lo menos hay cancha, pero nosotros en la época tuya no hay una cancha. Ahora vos por lo menos vas, la asociación tiene unas canchas muy lindas y sintéticas y esto, el otro. Es una mejora. Ahora hay que capacitar a los entrenadores. Yo no... ¿Cómo se llama el entrenador paraguayo que ganó todo histórico? Heriberto Herrera. Bueno, que sí, nació acá, o sea, que hay que capacitarlo, es simple. Yo creo que faltó inversión. O la inversión que se hizo, muchas veces uno quiere solucionar un problema, el largo plazo le molesta a todo el mundo. Entonces quiere ganar mañana, y los procesos llevan un tiempo. Yo creo que con inversión y con proceso no tiene nadie que enviar. ¿Vos crees que proceso existe en Paraguay? Y alguna vez va a existir, todo cambia. Ahora contestame, ¿vos crees que proceso existe en Paraguay? Bueno, listo, ya volvemos. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocadillos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Buscas un hotel en Encarnación, Bella Vista Hotel, habitaciones equipadas con el más moderno ambiente para que tengas un placentero descanso. Reservas al 0983-604-300 o seguinos en redes sociales. Bella Vista Hotel Encarnación. ¿Vos qué puesto le pones? Yo te dije que era 9 el tanque. Aparte, pará. Vamos a hacer, yo soy un perro, pará. Vos sabés que yo en una época era bueno yo como empresario. Ahora estoy top 3, ponele. Antes era en una época. Pero yo lo vi al tanque y te dije que era 9. ¿Vos qué puesto jugabas? Víctor. Nuevo, lo que pasa es que el tanque, si lo agarro yo, le pasa es bruto. Es bruto, va a la segunda pelota, toda atropellada. Si lo trabajaba yo iba a hacer otra cosa. Y bueno, no me lo da. Soy Paredes, pero hasta a los 40 años que... Nosotros jugamos un torneo en el círculo de periodistas, Pedro. Goleador de escribís, Pedro. Y ahí tenemos... Goleador de atropellada. Y lo pasa que no le queda otra. Tramposo. Escuchá. No, pero lo olvídate, te pone el cuerpo y... En un partido te con pone el los cuerpo y no hay compañeros. forma de... ¿Te pone el cuerpo o te viene de frente este? Me parece que es una medio topadora ese. No, a mí me gusta tener la pelota. Porque antes de que sea tanque, era físico. Bueno. Tenía mis habilidades. Hoy día ya no me queda de otra como esa. Con Arturo, bueno, espero agradeciéndote tu presencia. Que el arquero Rojas en Tigre. Santiago Rojas en Tigre. Santiago Vera Tigre. Que era de Olimpia. Sí. A préstamo de Olimpia. ¿Qué es Tigre? Tigre es un equipo que está trabajando muy bien con el entrenador Martínez, donde la verdad que tuvo buenos rendimientos, se nutrió de jugadores de Boca que tienen una muy buena inferiores y bueno, está haciendo un buen trabajo, está haciendo lo que hacía Defensa y Justicia, ponele. Pero es un club popular en una ciudad muy buena, la verdad que y está muy ordenado el club. ¿Vos crees que hay más hinchas de Boca o River en Paraguay? ¿Cuál de los dos? Y me van a putear algunos, pero en mi experiencia,
Yo conozco más de Boca. Pero me van a putear lo de River. Yo conozco más de Boca. Una pregunta, ¿por qué más de Boca? Porque lo conozco, son de Boca, qué sé yo, son de Boca, vienen la mayoría, Peluquer, qué sé yo, no sé. Boca por la popularidad de Boca. Y sí, no sé ¿Y ahora por qué. quién es hincha más, Cerro o Olimpia hoy? Y Olimpia, no, Cerro. No entendí, porque me pasás de Cerro, Boca. Porque si vos haces la comparación. Cerro tiene más hinchas, tiene más, Boca popular. Cerro popular. Olimpia va mucha gente a la River cancha. Tendría que ser Cerro. El River tendría que ser Olimpia. Nacional de Uruguay tendría que ser Olimpia y Peñarol tendría que ser Cerro. Historia, Cerro es Cerro y Boca es Boca. Lo mío no sirve. A mí no me Te agradezco mucho. Dale. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Ushuaia, Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543, Wilmar SRL. ¿Qué es la parte de los mellizos que se llaman? Fabricio y Mauricio. Que están para ir a España, seguramente lo vas a decir vos, otro chico, o es un capítulo especial en tu vida, estos dos chicos. No, un capítulo especial. Yo los vi, me gustaron y me gustaron los chicos. Me gustan muy buenas personas. ¿Y abajo qué hay, Pedro? Digo, en inferiores. Buenos ¿Hay jugadores. ¿Hay con qué? Siempre va a haber jugadores mañana, hoy, pasado y ayer. El tema es que caen en el lugar indicado, justo, falta de organización, nada más, inversión, organización, jugadores va a haber siempre. Siempre, el máximo goleador argentino, el paraguayo, Chilavere paraguayo, siempre hubo jugadores, siempre, Almirón paraguayo. Si Almirón era argentino, hacía un show bárbaro, campeón del mundo. A ver, hay jugadores en Paraguay, siempre hubo. Falta organización, que se quieren más, profesionalismo. Va a haber jugadores. Yo ayer fui a ver, fui a ver Olimpia, había un número 23 Olimpia, volaba, un número 10 chiquitito. Ese jugador, vos lo ves ya, vos jugaste al fútbol, ustedes juegan al fútbol. Ya, a los 10 años ya te das cuenta si el jugador es bueno, a los 10, a los 12, 14, después puede estar físicamente para competir en primera, puede pasar pero son mini jugadores. Esto es así. Y hay jugadores, siempre hay jugadores. Lo que pasa y hay que ver cuál es la impronta, qué es lo que se quiere buscar. Es decir, cómo quiero jugar. Lo que pasa que acá también tenemos un técnico que juega 4-3-3. Y acá 4-3-3, tengo 50 anécdotas de jugadores que llevé a Europa, a Paraguay, en 4-3 no habían jugado nunca. En su vida y allá cambian el sistema. Y acá la selección quiso jugar 4-3-3. Es lo que te quiero decir. Después vos querías el Mundial. Querés jugar 4-3-3 sin marcadores de punta. Una cosa de loco, con 4 centrales de imposible. Pero la culpa no es de nadie, porque uno quiere solucionar un problema y la desesperada a veces te vas a hacer un montón de cosas. Pero tiene que haber una organización. Dice Luis Cacabelo, felicidades para Pedro Aldave, empresario serio, dice. Bueno, saludos a Luis. Me gusta Luis, aparte si hay, va en el pan y queso lo elegimos a Luis. Va para adelante. ¿Cómo eso es? ¿Viste en el pan acá? ¿Cómo decís el pan y queso? Cuando vamos a jugar, que le la que en vos, no sé si no lo elijo primero que vos. Por la duda, ¿viste? Está bien. Con labio. Está bien. Dice... el estadio del Carden va a jugar. Y además le pone letra hoy. 6.000 personas está en ese estadio. ¿Sí? El Carden acá. Ahí va a querer jugar a El Meliano. Carden FM, el ex complejo de TMT. Y ahí va a jugar a Meliano. Sí, donde se jugó hace poco un cuadrangular internacional sub-17. Acceso Sur. Puso esa posibilidad como opción B para los partidos que juegue, por ejemplo, ante Trinidense, porque ahí va a ser local, o ante otros equipos, si coincide con Trinidense en la localía, para tener una segunda alternativa. Bueno, el estadio tenemos que hacer un estadio también, hay que hacer un par de estadios acá, no puede ser que estemos así. Yo ahora vinimos en Qatar había 10 estadios en la misma ciudad. Se pueden hacer 4 o 5 estadios buenos. No es tan complejo hacer. No es tan complejo, en La Plata que hay aparte para la sociedad también, para un montón de cosas. El deporte te saca de un montón de cosas. Yo creo que la gente tiene que buscar el deporte, hay que hacer inversión, todo pasa por la inversión. Sí, porque hacer los estadios y no tener campo de entrenamiento también es otro tema, hay que tener campo de entrenamiento. ¿Cacu Romero dónde está jugando? En Arabia. En Arabia. Viene a Olimpia, dijo Walter Ferrari. ¿John Walter? John Walter. ¿Cómo está Olimpia? No, dice que cubre Olimpia, dice que ¿por qué no? ¿Cómo anda Cacu Romero? La vez que lo vi hasta que llegó al New York City, bien, después no lo vi más. Y después vino a la selección y no... Él se rompió el ligamento y hace unos meses me parece que volvió a jugar, porque estuvo 6 a 7 meses fuera de actividad. Sí, bueno, el tema es que entra en ritmo, ligamentos se rompen todos. No, digo, ahora visto, no sé entonces qué estamos.
Él dijo, ¿quién publicó? Puso Ferrari. Sí, ahora revisé el tuit de John Walter y... ¿Qué dice? Espera. ¿Qué es lo que dice? No, falso una no cuenta diga. falsa, Una cuenta falsa. Sí, una cuenta falsa. ¿Y para qué carajo me dice que diga y después dice cuenta falsa? No diga nada. Si es cuenta falsa no me diga nada. Pará, tampoco. ¿Vos me entendés? Si es cuenta falsa no me diga nada. Tampoco puteemos al compañero porque rompase, viejo. Vamos alentando entre nosotros. No, esto es cuenta falsa. Al querido Walter un saludo muy especial. Vos sos tanque ahora, veo. Y así me... Tanque Paredes. El tanque me Paredes. puso la Aparte apodo. tiene un ritmo infernal el ritmo que tiene. ¿Querés llevarle? Arreglar conmigo. Vamos. Bueno, ha sido un gusto, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitar. Y bueno, un gusto acá a la mesa siempre. Me hablan de fútbol. Me gusta porque hablamos de fútbol. Hoy no hablaste de plata. Eso es lo que más me gustó de Arturo hoy, ¿viste? ¿Y vos trabajás líricamente? La plata es lo de menos. Sí, vos si no estamos recién dijo, todos. el fútbol inglés acaba de decir, los empresarios son así. Dijo, acá está archivado, Pedro Aldave dijo, el fútbol inglés es todo comercio. Vos le preguntás a un jugador que va por eso. No, es por plata, ahí no se puede equivocar. ¿En dónde? ¿En el fútbol inglés? ¿Fútbol extraordinario? Salí cuarto, ganamos a quinto, más, los jugadores ganan, sponsor. ¿Qué querés? Sí, ahora he visto Cesarito Reo que la cuenta falsa. Sí, cuenta falsa. No tiene nada que ver. Alguien puso una cuenta falsa. Saludo a alguien que tiene Ferrari. mucho tiempo. Alguien tiene mucho tiempo libre. Así mismo. Bueno, gracias, Pedro. Gracias. Bueno, gracias a todos y a las órdenes siempre. Gracias. Mucho gusto. Dale, un gusto. Nos vamos, gracias. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país.